por Chile es una agrupación de formación de jóvenes bajo las ideas de la libertad, y esta agrupación ha realizado ya 3 ciclos de formación buscando difundir estas ideas y también generar una proyección al futuro dentro de las mismas. Esta proyección la damos a través de la formación propia, como también incluyendo a invitados desde otras agrupaciones o personas destacadas en diferentes ámbitos. El día de hoy estamos con el senador Kenneth Pugh para tratar un tema importantísimo que ha sido eje de, de su trabajo, la tecnologización del Estado y también el uso de estas tecnologías como un aliado para la vida en el siglo XXI. Senador, en primer lugar, preguntarle cómo usted llega desde la Marina, desde las Fuerzas Armadas de nuestro país, a tener este interés tan grande por ayudar al país desde el desarrollo del Estado a las tecnologías para darnos a todos una mejor calidad de vida. Bueno, muchas gracias por esa presentación y también a todos los que ya se han unido. Somos 17 en este minuto y va a seguir probablemente subiendo el número. Es una muy buena pregunta porque también me la hice en el momento en que decidí pasar de una vida que llevé por mucho tiempo. Yo estuve 5 años en la Escuela Naval, entré a los 14 años, luego salí a los 19, es fácil determinarlo, y después de oficial fueron 35 años de oficial. Lo cual es toda una trayectoria, es una carrera, y tal como lo ha señalado, llegué hasta el grado de vicealmirante. El vicealmirante, el nombre almirante viene del árabe, Alá, el señor, por eso el almirante, almirá, el señor de los mares. Y los vicealmirantes, en la designación árabe antigua, eran los que van adelante, son los que van en la vanguardia. Y los contraalmirantes son los que van en la retaguardia. Eso es para explicar un poco muchos de los elementos que son propios de las diferentes culturas. El ser marino, más que una pega o una profesión, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida uno, cuando ingresa, ingresa con toda la familia. Por eso en la Armada siempre se habla de la familia naval. Después de los 35 años de servicio y 5 años de escuela naval, son 40 años vistiendo uniforme, pasé a retiro, porque ya habían nombrado un nuevo comandante en jefe, que era el número 1 de una lista, yo era el 3, o sea, estaba en la quina, de acuerdo a la Constitución, para elegir al próximo comandante en jefe de la Armada, y esa decisión fue muy natural, en el sentido de llega un minuto en la vida en que uno tiene que saber dar el paso al lado, para permitir que alguien muy joven, tal como yo lo fui cuando fui subteniente, pudiera ingresar. Y eso es cuando los cupos están limitados y todos entendemos que cumplimos un periodo. Estuve 4 años retirado trabajando en varias actividades, se las voy a comentar después, pero no fue una transición tan rápida. ¿Qué es lo bueno de eso? Que pude disfrutar de los dos mundos. Durante toda mi carrera naval tuve unas experiencias maravillosas. Tú nombraste algunos de los elementos esenciales de mi carrera. Yo cuando egresé de la Escuela Naval estábamos en un país que estaba en una situación económica catastrófica, producto de un quiebre de la sociedad completo que llevó casi al borde de una guerra civil. Entonces, entender qué le pasó a Chile con los que no lo vivieron es muy difícil, porque es otra realidad el haber visto cómo el país se descompuso, cómo los hermanos, los primos y los parientes se empezaron a pelear hasta a punto de querer matarse unos a otros. Y eso es algo que tenemos que entender. La descomposición social chilena no fue entre los de un sector y los de otro sector, fueron dentro de las familias. Y eso es lo más grave, y por eso recordar en episodios trágicos de nuestra historia anterior, a finales del siglo XIX, la revolución del 91, bueno, en los años 70 llegamos a eso. Yo tenía 13 años, el año 73, cuando veía esto, era secretario del centro de alumnos del Colegio Macay, yo venía llegando a ese colegio que era uno de los buenos colegios de la región de Valparaíso, después de haber estado 2 años en una escuela pública, la Escuela Hogar 54 en Puerto Williams. Por lo tanto, me tocó una experiencia de vida bastante notable. Habíamos estado antes viviendo en Punta Arenas, mi padre también fue marino, y de Punta Arenas nos fuimos a Puerto Williams, al lugar más extremo del mundo, en donde mis compañeros de curso eran la gente de la familia naval, tanto los oficiales, los suboficiales, los sargentos, mis compañeros de curso, algunos de ellos ingresaron después a la escuela de Grumete y seguimos siendo amigos durante toda una vida. Pero también tener esa oportunidad temprana de compartir con las comunidades indígenas y en este caso particular de los navegantes nómades del sur, los cahuéscar, los yaganes.
ellos, uno aprende mucho y yo por eso le siento un cariño especial a nuestra historia, a nuestro territorio y al entender que el educarse en Chile es difícil, porque me costó mucho poder estudiar y saber qué era lo que uno podía aspirar en un lugar donde éramos 7 alumnos en una sala de clase y teníamos la misma profesora para varios ramos. Después cuando llegué acá a Viña del Mar, uno ve el cambio, las diferencias que son extremas, y eso habla de la diversidad y la desigualdad que tenemos. Pero hay que vivirlo. Una cosa es vivirlo y lo otro es estudiarlo. Tuve la oportunidad histórica entonces de estar en procesos históricos, en procesos en donde si bien uno era un observador porque no tenía o la edad suficiente en el momento, o un protagonista en las etapas tempranas, sí me permitió entender muy bien lo que ocurría. Y después también en el desarrollo de la humanidad. Fíjate que hay varios ejemplos bien concretos. Yo estudié, si bien el título se llama ingeniero de armamento, es ingeniería electrónica. Yo me formé como ingeniero electrónico cuando todavía existían las radios a válvula. Me tocó la transición al transistor y de hecho mi tesis de grado fue cambiar los computadores de una nave antigua inglesa, eran computadores que eran roperos gigantescos, que eran de transistores de germanio a transistores de silicio. ¿Y por qué? Porque tenían problemas sus cadenas de pulso, la sincronía. Y después de eso entré al mundo digital completo, los circuitos digitales, y también fui parte de los procesos cuando la Marina se va desarrollando, trabajando en Israel, como ingeniero electrónico, después de haber servido a las lanchas misileras en el sur de Chile, me fui a trabajar en la industria de defensa de Israel, en donde vi, y eso ocurrió 30 años atrás exactamente, en el año 89, 1989, estábamos en el laboratorio al sur de Israel, trabajando sistemas de inteligencia electrónica, y en Europa, un científico británico, Tim Berners-Lee, inventó el protocolo, todo el protocolo HTTP, vale decir, el que permitía la conectividad en la red. Nacía el World Wide Web. Me tocó verlo desde el momento mismo que nació, porque usamos sus protocolos, y ahí uno empezaba a darse cuenta de lo que venía, muy rápido. Recién el año 92, ya de regreso a Chile, Chile se conecta a Internet. O sea, yo soy de los abuelos del Internet. Cuando esto parte, cuando nos conectábamos por teléfonos que hacían unos ruiditos extraños a unas velocidades que son hoy ridículas. Ese mismo año, 89, me tocó estar en Europa y en Alemania y ver la caída del muro de Berlín, o sea, la destrucción de la Unión Soviética, que tanto mal le hizo toda su ideología al mundo, que enfrentó a la humanidad y que, bueno, la ideología sigue enfrentándola y destruyendo. Entonces, procesos históricos importantes. En Israel también me tocó ver todo lo que fue el inicio de la Intifada, el levantamiento palestino, y después todas las primeras operaciones con Irak. Hubo del desierto, Desert Shield, y después Tormenta del desierto, Desert Storm, donde estuve involucrado hasta el ataque con misiles Scud a Tel Aviv, donde yo estaba viviendo. Entonces, varias etapas de las cosas de la vida mía, personal, estuvieron involucrados a momentos estelares de la historia y también a momentos de la tecnología. Y eso no lo he abandonado, y por eso decidí, cuando ya estaba con la posibilidad de hacer cosas, cuando me retiré, dedicarme a estas actividades. Tenemos con mi mujer pasión por lo patrimonial, y por eso lanzamos una muestra en vivo, el Valparaíso del siglo XIX, una iniciativa personal y familiar que tenemos, porque creemos en el respeto al patrimonio, a lo que son en nuestra historia, y me incorporé a un directorio de un think tank, la Fundación Piensa, que básicamente lo que buscara mejorar la política pública para que los que vivimos en regiones vivamos mejor, entendiendo que hoy todo pasa en Santiago. Y eso es una realidad, las regiones están de alguna manera subordinadas a lo que se decida en Santiago y tenemos que modificar mucho eso. Y también por los desastres que veía, de las cosas que no funcionaban, de las situaciones particulares, de la gente que estaba en política y que se repetían los nombres, los apellidos, las mismas personas siempre. Bueno, esas cosas ya estamos viendo que han cambiado. Yo ingresé a la política con un cupo de Renovación Nacional, sigo manteniendo independencia en cuanto a mi pensamiento porque no tengo afiliación política, pero sí conservo todo lo que significa entender las libertades. Y en ese sentido la centro derecha me representa muy bien y me siento muy cómodo en todo el sector, porque creo que la libertad es la que le permite a las personas alcanzar la felicidad, porque la felicidad se encuentra con la libertad. Nadie que se subordine
a un sistema que lo termina esclavizando, termina siendo libre. Y esa libertad es la que a uno le da las posibilidades de llegar hasta el infinito, porque las personas con su iniciativa, con su creatividad, con su empuje y su emprendimiento, van a llegar donde quieran y no hasta donde el Estado quiera que llegue. Ese es el conflicto que tenemos y esa es la realidad que enfrentamos, diferentes modelos, diferentes visiones. Desde que ingresé a la política lo hice básicamente motivado para poder producir cambios. Yo estoy en política para hacer cambios. Y quizás el cambio más importante que tenemos que hacer es entender que estamos en un proceso de transición. La sociedad está transitando a una sociedad basada en datos, totalmente digitalizada. Y se nos vino encima. La pandemia hoy nos tiene conectados. De hecho, esta misma conferencia, en otras circunstancias, podría haber sido en un auditorio. Y hoy dependemos de plataformas tecnológicas, de redes de conectividad y de todo esto que nunca pensamos que se iba a venir tan luego. Y obviamente no estamos dando la altura. Esto es más que una época de cambios, es un cambio de época. Esta se le llama la cuarta revolución industrial. Y en la cuarta, por otras tres anteriores que podemos explicarlas, pero no es el caso de esta conferencia, pero en eso estamos. Entonces Chile tiene una oportunidad. Y la oportunidad está en entender que aquí hay talentos, hay personas talentosísimas, hombres y mujeres, que en la sociedad de la información, del conocimiento, pueden hacer mucho. Lo mismo que se hace en Europa y que me tocó a mí ver, por ejemplo, en Israel. Si ponemos esos talentos en las regiones y las regiones son capaces de desarrollarlo con estrategias regionales de innovación y conocimiento y generar los ecosistemas, se va a retener la mayor riqueza de la región, que son los talentos de todas esas personas que la van a hacer más grande. No es ni las langostas de Juan Fernández, ni el cobre, no, son las personas son las que hacen en la sociedad actual que la riqueza de su región se quede en la región y que eso se transforme después en calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Esa es una estrategia básica de desarrollar y retener talentos para con esos talentos mejorar la calidad de vida de las personas. Así que en síntesis yo puedo decir, después podemos profundizar, preguntar lo que ustedes quieran, que tuve una carrera maravillosa, me casé no muy joven, a los 35 años, producto precisamente de todas las situaciones navales que tuve que enfrentar. Me enviaron aislados a islas del sur cuando tuvimos conflictos particulares, estuve destinado en Israel en zonas de conflicto y guerra. Por lo tanto, cuando terminé todas esas historias de mi vida, ya me radiqué, conocí a una mujer maravillosa, María Victoria Baldovino, con la cual tenemos 4 hijos, Kiana de 24, Duncan de 22, todos van a cumplir años este año, Steven de 20 y María Victoria, la menor, que va a cumplir 18 años, están todos próximos, pues curiosamente vienen todos cada 2 años. Y con ellos hemos formado, no solo, para poder hacer las cosas en la vida, uno necesita el apoyo familiar tremendo. Para que yo pudiera ser marino, ellos tuvieron que sacrificarse y estar en todos lados. Muchos de mis hijos estuvieron en muchos colegios y en muchos lugares, y cada vez que volvían a la región de Valparaíso les costaba cada vez más volver a estudiar, y tenían que hacerlo, y así lo hacían. Y eso de vivir con la familia en varios lados lo va uno preparando. Y lo mismo ahora en política, para poder estar en política también, el apoyo familiar es fundamental, por todo lo que significa estar concentrado y dedicado 100%, con jornadas larguísimas de discusiones, de debate, de sala, con terreno y territorios que también es gigantesco. La región de Valparaíso parte en Rapa Nui, Isla de Pascua, y termina en los Andes. Esa es la misma distancia que hay desde Madrid a Moscú, o la Unión Europea completa, de Lisboa, Portugal, hasta Tallinn, en Estonia. Es gigantesco, o sea, son de los distritos, de las circunscripciones electorales más grandes del mundo. Y aquí están 38 comunas, casi 2 millones de personas, y estar en contacto. Yo por eso les agradezco esta oportunidad de poder presentarme, explicarles quién soy, ir desarrollando esta conversación en base a lo que ustedes requieran, y para que tengan más o menos en el contexto quién soy, por qué estoy lo que estoy y hacia dónde quiero ir, es básicamente esta primera introducción. Así que sigamos con las preguntas, y también vamos a estar atentos al chat para que tú vayas viendo y conduciendo las preguntas después. Sí, sigamos, el chat lo orientamos más hacia el final para que podamos tratar primero los temas que nos llamaron a la situación. La verdad, senador, es que resulta bastante interesante su perspectiva y de hecho va en la línea del mundo en el que estamos desarrollándonos. Ha habido un cambio enorme y hay que ser sincero en cuanto a que el país no ha sido lo suficientemente cercano a las políticas que debería haber realizado para modernizarse. Y hoy vemos las situaciones típicas de que por lo menos se están acabando, de que papelería que el Estado posee pero pide de todas maneras,
para realizar trámites que él mismo puede autogenerar si tuviera un sistema para ello, y así una serie de situaciones que se repiten y que se podrían acabar. Ahora, yendo hacia otro punto, igual dentro de la tecnologización, una de las cosas que más ha marcado a Chile en los últimos 4 años ha sido la ciberseguridad. Desde un inicio, más bien desde que ocurrió la crisis en Carabineros, se empezó a estar en la boga de la sociedad hablar del término de ciberseguridad. Y luego ocurrieron múltiples ciberataques a bancos que llevaron a que aún estuviera más presente. Usted ha sido de los impulsores del término de ciberseguridad y de la creación de políticas de ciberseguridad dentro del país. Entonces, preguntarle por esas políticas, cómo cree que se deberían realizar, y además añadir si dentro de estas políticas de ciberseguridad deberíamos enlazar las leyes que actualmente tenemos para que a través del ciberespacio puedan ser más accesibles a la sociedad completa. Perfecto, bueno, mira, usemos la tecnología, no sé si lo ven bien, pero ahí Sí, tenemos, se ve perfecto. perfecto. A esto es lo que aspiramos, una sociedad digital segura. Y este término, el todas o todos, yo juego siempre con la tecnología para no ponerle la X. O sea, uno siempre tiene que tener un lenguaje alternativo. Yo prefiero este lenguaje súper inclusivo, para que nadie se ofenda, porque representa algo. Fíjate que el ampersand, el at, no es del email, del Gmail. Esa es una unidad de medida árabe de 600 años atrás. Esa es la arroba. Y la arroba fue la unidad que permitió el comercio en el mundo. Entonces aquí es donde viene la sociedad del conocimiento. O sea, claro, todo el mundo ve el arroba, el at, el Gmail. Sí, pero ¿de dónde viene? Y si uno empieza a ver, tuvieron que hacerlo así porque en esa época no existían los sistemas para poder pesar. Entonces se usaban los volúmenes. Y el volumen lo tenían definido en cajones, y por eso las cosas se medían en cajones, sabiendo que eran la cantidad de kilos. Una arroba son 11,5 kilos, eso es lo que es hoy en día, y por eso un saco son 4 arrobas, o una fanega, ese era el lenguaje antiguo español. Entonces también permite jugar este término de todas o todo, con un poco de lo que es el origen del mundo, el por qué el mundo se ha basado en emprendedores, en gente que hacía comercio, que era capaz de moverse por el mundo de forma libre, y en base a su trabajo lograba los esfuerzos, porque hoy en día ser un emprendedor significa, por un lado, para los que vienen de familias con buenos ingresos, a no vivir del papá o de la mamá, o sea, a poder lograr una independencia y serlo solo. O para otros que creen en un sistema de los beneficios y los bonos, a no vivir del Estado. Entonces, en la práctica hay que hacerse cargo de los dos extremos, o sea, de quienes no quieren hacer nada y quieren vivir a costa del resto. Uno es capaz de, en base a su conocimiento, hacer lo que quiera. En la parte de abajo a la izquierda van a ver este término del ciber, que voy a hablar después, porque esta es una iniciativa que también quiero que ustedes sean promotores, porque es el concepto de lo que hablé, cómo desde los territorios a las regiones podemos desarrollar algo. ¿En qué partimos? Bueno, esto es algo que ustedes lo están viendo. Todo lo que se pueda digitalizar, se va a digitalizar, todo, hasta los pensamientos. Hay algunos que están hablando de los derechos neuronales, porque han sido capaces de determinar de que efectivamente si somos capaces de medir los impulsos eléctricos instantáneos, vamos a ver más o menos qué está pensando. No nos vayamos tan a la ficción, pero efectivamente todo se está digitalizando. Lo segundo es todo lo que se pueda conectar, se va a conectar. Y esto tengo unos ejemplos después que se lo voy a explicar. En Chile nos pilló a mitad de camino, todavía no estamos 100% conectados, pero tampoco estamos tan mal. Estamos de hecho a la vanguardia en la conectividad digital móvil en Latinoamérica, y somos pioneros. Pero el tercer punto es muy importante porque todo lo que se pueda analizar, se analizará. Y aquí viene algo que tenemos que cambiar. Nosotros hoy la data la usamos para cualquier cosa, ¿no? Y de hecho no lo usamos. En la antigüedad, cuando llego a antigüedad en el siglo pasado, o sea, 20 años atrás, las 5 empresas más grandes del mundo eran empresas petroleras. Esas, si ustedes ven, se van a encontrar que son todas empresas petroleras. Hoy, 20 años después, las empresas más grandes del mundo son empresas que transan datos. Y ahí están todos, pues, Facebook, Google, Apple, y son nuestros datos personales que le han dado la riqueza a ellos. Pero esos datos, ¿para qué están? Para analizarlos. Y ahí es donde entra algo que es nuevo, que es la inteligencia artificial. Y ese es el mundo de verdad en el que nos estamos metiendo. Entonces, cuando hablamos de la transición a una sociedad digital o esta cuarta revolución industrial, es porque está ocurriendo esto. Los puestos de trabajo van a ser afectados, las personas que están estudiando hoy, claro, están con la incertidumbre, pero los niños que entraron a primero básico este año
el 70% de los empleos de ellos todavía ni siquiera los han inventado. O sea, así de rápido va el sistema. La mitad de las profesiones están en riesgo por la automatización avanzada, especializada, y eso es algo que nos lleva a plantearnos bien, bueno, qué estamos estudiando y cuál es mi estrategia de salida, qué hago con esto si es que me llega a pillar. Y los que están ingresando al colegio va a ser más difícil, por eso tenemos que hacer todo este acompañamiento. Entonces, este es el diagnóstico inicial. Chile está a mitad de camino, y cuando yo decía mitad de camino, porque hacemos cosas digitales, pero también hacemos cosas muy malas en papel. Cuando tú hablas del papel del Estado, fíjate que estos son los papeles de los privados. Esto que está a la izquierda es la documentación de todos los puertos chilenos que se tiene que hacer cuando se importan o se exportan productos, o sea, nuestro comercio marítimo. El 94% del comercio chileno se va por mar y llega por mar, se va nuestro cobre, y también llegan los televisores y todas las cosas. Los televisores no viajan en avión y en primera clase, solo los respiradores y los ventiladores mecánicos, que obviamente son urgentes. Pero el resto es transporte marítimo. Eso en el mundo marítimo todavía está arcaico, está del siglo XX, es papel, papel, timbre, y no solo en Chile, en todo el Pacífico. Si tú tomas todos los papeles que se hacen y los pones juntos uno arriba del otro, equivale a 130 metros de altura, está medido. Y eso es una torre Entel, para los que más o menos ven Santiago. Uno dice 130 metros, ¿y qué son 130 metros? Bueno, de eso estamos hablando. O sea, no solo salvemos los bosques, sino que seamos eficientes. Aquí hay una cantidad de pérdida de tiempo innecesaria, una cantidad de plata que se le paga a alguna gente por cosas que no tienen ningún sentido. Y esto hay que trabajar. Y aquí fue el desafío porque me invitaron el año pasado, yo fui el único parlamentario panelista en la APEC para las políticas de comercio digital del Pacífico, el Digital Trade Policy. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, el primer acuerdo fue, tenemos que avanzar en la digitalización, pero también tomamos este acuerdo, y que es básicamente los acuerdos de ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque en el lado izquierdo está lo que hay que digitalizar, pero si esto no se hace de forma segura, no solo no tiene sentido, los riesgos a los que nos enfrentamos son gigantescos. Entonces, estos dos pilares son los que siempre tenemos que tener de vista, el pilar de la transformación digital y de la ciberseguridad. Este gobierno ha sido bastante pionero en el sentido de forzar esta transformación digital. Yo siempre le recuerdo al presidente Piñera que tiene que ser con ciberseguridad. O sea, no nos quedemos solo en el título de la canción, sino que la letra completa y entenderla, que tiene que tener los dos elementos, porque los riesgos de ciberseguridad son tan grandes como los riesgos de los desastres naturales. Hoy comparable a los riesgos de la pandemia. La pandemia no está afectando a las personas, pero los ciberataques pueden afectar nuestra infraestructura crítica, pueden afectar los sistemas de transporte y podemos tener colisiones de aviones o de trenes, pueden cortar la luz, pueden producir problemas de contaminación gigantescos, nos pueden costar la vida a nosotros. O sea, ciberataques hoy es algo que es una realidad, ya no es una ficción, han habido varios, no voy a poner los ejemplos ahora porque no era la idea, pero sí explicar que tenemos que tenerle bastante respeto a lo que significan los ciberataques. ¿Quién es el mejor país entonces del mundo cuando uno ve sociedades libres? Y libres, ¿por qué? Porque estuvieron esclavizados. Bueno, Estonia. Estonia es el país que está más cerca de Rusia. Está tan cerca que fue obviamente el primero en ser absorbido por la órbita socialista soviética y el comunismo. Y de hecho, los estonios tienen un gobierno de derecha y obviamente al comunismo no lo quieren y lo declaran abiertamente. Tienen sensibilidad social, tienen muchos elementos, pero no están disponibles para entrar en algo que ya les tocó vivir. Y ahí uno tiene países con los cuales uno puede hablar de igual a igual. Es un país pequeño, pero que tuvo precisamente por sacar la estatua de un héroe soviético, tuvieron en el 2007 el ciberataque más grande que ha tenido un Estado. 26 días estuvo el Estado de Estonia totalmente inutilizado por los hackers rusos, tanto civiles, y no tengo ninguna duda que tienen que haber participado algunos de los organismos especiales que ellos tienen, y los colocó en jaque. Bueno, en el 2007 Estonia, ya era parte de la Unión Europea, decide como respuesta convertirse en el país más digitalizado y más seguro. O sea, si ustedes me hicieron daño, mi respuesta va a ser, yo voy a convertirme en el mejor. Y empezaron a cambiar todo, y en el 2008 se instaló en la capital de Estonia, en Tallinn, el Centro de Excelencia de Ciberseguridad de la OTAN. Vale decir, toda la capacidad militar europea de ciberseguridad se fue a Estonia, para decirle
a los rusos que no estaban disponibles para que atacaran a algún país europeo y que además el más débil, el más pequeño, lo iban a convertir en el más grande. Entonces el ejemplo de Estonia es un ejemplo bien especial que está muy relacionado a nuestro pensamiento de cómo enfrentar la vida, de no tener que depender de terceros, de poder salir adelante. ¿Y qué hace Estonia? Estonia mide los dos índices. En el lado izquierdo van a ver el índice de ciberseguridad y en el lado derecho el índice de transformación digital. En el 2018 Estonia era el número 3 del mundo, pese a que inventaron el índice, se midieron tan bien para que no parecieran que ellos eran los número 1. Y Chile era tenía el lugar 52 medido por ellos. Estos son data real de ellos, Estonia. Chile tenía bastante bien su desarrollo digital, 65 puntos, y Estonia 79, o sea, no estábamos tan mal. Pero donde estábamos muy mal era en ciberseguridad, 38 contra 81. Fíjese que Estonia con 81 tenía más ciberseguridad que 79 en desarrollo digital, usando herramientas de medición aceptadas internacionalmente. O sea, esta es data dura. Aquí es donde viene la primera reflexión: más data y menos guata. Basemos nuestras decisiones en evidencia concreta y ojalá medida por un tercero, no por uno mismo. Esto es lo que midieron los estonios en el 2018. Obviamente este gobierno empezó a trabajar y también desde el Parlamento lo hicimos, tuvimos los ciberataques al Banco de Chile, varias cosas, el 2018, y ya el 2019 ustedes pueden ver la mejoría. Pasamos del lugar 52 al 39, Estonia subió un lugar, y seguimos con el mismo índice de desarrollo digital, porque la verdad es que no hicimos nada nuevo, pero donde se notó fuerte fue en nuestra capacidad de ciberseguridad, porque estábamos avanzando en legislación, estábamos creando autoridades, se estaban desarrollando normativas, la gente empezó a tener conciencia. Y eso los estonios lo midieron. Yo quiero decir que los estonios basan esto en dos pilares. Uno, está puesto ahí la protección de los servicios digitales, o sea, la infraestructura crítica de la información, infraestructura crítica, proteger que los servidores, las redes, la fibra óptica funcionen. Pero lo segundo, fíjense que dicen la protección de la data personal. Y esto es la clave para entender cómo tenemos que enfrentar este cambio a la sociedad digital nueva, el pasar de regalar nuestros datos, que hoy ustedes lo exponen libremente, a valorarlos y a dar consentimiento por el uso de los datos. Esos dos elementos también se los voy a explicar a continuación. ¿Qué fue lo que le pedí al presidente Piñera entonces el año pasado? Fue, mire, ¿sabe qué más? Estonia es un buen ejemplo, invite a la presidenta de Estonia, invítela a una visita a Estado. El presidente Piñera se reunió con ella porque lo que buscaba yo era que él entendiera esta importancia que tiene en que no podemos hacer la transformación digital sin ciberseguridad. Esta es una conclusión parcial de la exposición que yo les estoy haciendo, pero que es súper relevante. Estonia fue capaz de ser lo que es hoy en día un referente mundial porque se transformaron digitalmente. En Estonia uno puede hacer el 99,9% de todos los trámites sin presencia física de forma digital. Creo que todavía están exigiendo uno que es casarse, porque para ir a casarse hay que por lo menos estar seguro de quiénes son. Podrían igual hacerlo con la identidad digital, pero han querido mantener ese como un trámite presencial. El resto, las personas se relacionan digitalmente con el Estado, pero tienen la ciberseguridad, y aunque sean atacados por los rusos de nuevo, no lo van a lograr. Entonces ahí venía la importancia, que era para que se conocieran los jefes de Estado, porque los jefes de Estado pueden lograr acuerdos que son importantes. Y ese acuerdo se logró en Nueva York el año pasado, antes de que partieran todas las situaciones de revuelta que tuvimos en el país, y permitió que por lo menos existiera ese compromiso, de entender la importancia que tenía. Ahí está la presidenta Christy Kalkulit, que es con quien yo quería que se juntara el presidente. Y efectivamente acordaron que se iba a establecer este intercambio de experiencia. También invité a quien es el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, porque en temas de tecnología no nos podemos perder. Aquí las tecnologías son neutras y no son de ni un lado. Nadie se puede adueñar ni apropiar. La neutralidad de la red tiene que ser neutral, el agnosticismo tecnológico, el no privilegiar alguna tecnología en particular. Y es por eso que fuimos a Inglaterra a conocer de la Universidad de Oxford. Ellos tienen y desarrollaron el modelo de madurez para naciones en cibercapacidades. Y esto es importante porque este es el modelo con el cual la OEA es el organismo de los Estados americanos, con el que nos miden a nosotros. Entonces fuimos a conocer al padre
del modelo con el que nos medía la OEA. La Universidad de Oxford es la misma universidad donde se filmaron las escenas esas de Harry Potter del comedor. Para los que hayan visto la saga de Harry Potter, las velas en el aire, el comedor, bueno, esa es la Universidad de Harry Potter. Y bueno, este no es el profesor Dumbledore, este es el profesor Goldsmith. Se parecen un poco, es casi un chiste, pero en la práctica el profesor Goldsmith es el padre del modelo madurez de cibercapacidades para naciones, que no solo lo tomó la OEA, ahí está puesto Australia, en Victoria. 8 universidades australianas formaron un consorcio al otro lado del Pacífico, donde también están usando este modelo para poder medirse. Entonces aquí entramos nuevamente a data, tener elementos e indicadores. Estonia como un referente de transformación digital con ciberseguridad y el modelo con el cual se mide la madurez, cómo vamos avanzando, porque hay que tener un plan, el de la Universidad de Oxford, que es el que usa la OEA para medirlo y que también se ocupa en Australia para algo similar. ¿Cuál es el desafío de Chile entonces? ¿Por qué no estábamos tan bien y qué fue lo que nos pasó? Quedamos a mitad de camino porque no fuimos capaces de desarrollar algo que es esencial cuando uno ocupa un territorio. El ciberespacio es como un territorio que hay que ir a ocuparlo. Hoy es casi una toma. Yo siempre digo, esto es una toma digital. Nos instalamos, nos colgamos y no tenemos ni un servicio, nada. Y ahí estamos tratando de... Bueno, tenemos que entonces urbanizar digitalmente este nuevo espacio. Y voy a hablarles de urbanización digital. Después tenemos que desarrollar normas de comportamiento, lenguaje, cultura, con todo lo que es la alfabetización digital, y no podemos dejar a nadie afuera, ni por distancia, ni por capacidad económica, ni por conocimiento, ni nada. Inclusión digital. Esos 3 elementos, urbanización digital, alfabetización digital e inclusión digital, es la esencia de la transformación digital. La transformación digital no es comprar computadores, porque yo puedo seguir imprimiendo los PDF y las planillas Excel y voy a seguir haciendo mal las cosas. Entonces, entender qué tecnología tenemos y para qué. Pero, y el último punto, tiene que ver ciberseguridad. No puede haber transformación digital, que tiene esos 3 elementos, sin ciberseguridad. En urbanización digital, la buena noticia es que tenemos supercarreteras que ya nos conectan directamente desde San Francisco hasta Valparaíso. Fíjense que ahí está el cable que se tendió, ese Escurí, es un cable de fibra óptica de última generación y que permite unir al centro del desarrollo, a la capital mundial de los datos, donde están esas 5 empresas con Valparaíso. Valparaíso es el puerto de datos de Chile desde fines del siglo XIX, porque antes, en vez de haber cable de fibra óptica, había telégrafo submarino. El único lugar donde llegaba era Valparaíso. Bueno, hoy llega la fibra óptica, importante. Pero si ustedes se fijan, todos los cables de fibra óptica después van al sudeste asiático por arriba, pasan por Hawái. Y ahí hay un tema relevante que se los voy a contar en breve. Ese cable llega a la playa de las Torpederas, como lo llegan otros 3 cables más, que son los que nos conectan a Europa. Telefónica tiene uno, hay una empresa norteamericana, 2 empresas en realidad más que tienen sus cables. Pero ahí está Jane Stowell, ella es británica, y ella es la jefa de cables de Google. ¿Por qué? Porque, bueno, Google quiere tener independencia tecnológica, quiere tener sus propios activos, así de grandes son. Están construyendo sus propias carreteras para llegar a todos lados. Pero con ella hablábamos cómo lograr esta inclusión digital, cómo podemos, a través de Google, que ya llegó, aterrizó en Valparaíso, cómo podemos ser capaces de eso, transformarlo en conocimiento. Y ese es nuestro desafío, que estas alianzas que podemos tener sean virtuosas y que vayan a apoyar especialmente a edad temprana, fundamental. Lo segundo, lo que está haciendo el gobierno, que es básicamente el tendido de cables de fibra óptica en todo el territorio. El primero que nos tocó inaugurar con el presidente Piñera el año pasado y que ya está en servicio este año, es el del sur, FOA, F-O-A, Fibra Óptica Austral. Es un cable de fibra óptica submarino que sale desde Puerto Montt, se va por todos los canales interiores y a la altura donde está Caleta Tortel, o sea, la entrada sur de la región de Aysén, ahí sale el cable para poder conectar esa región que estaba desconectada con fibra, y después se mete por el estrecho Magallanes a Punta Arenas, y después baja por el canal Beagle hasta Puerto Williams, ese mismo lugar que yo les conté, donde estudié con los niños Cahuéscar en educación básica que hice allá. Hoy está conectada a la misma velocidad que tiene la mejor comuna de Santiago. Entonces, de eso hablamos, dar la oportunidad a las personas donde estén, que tengan el acceso garantizado a lo mismo que tiene el resto. Igualdad de oportunidades para todos. Entonces la fibra óptica
es algo que democratiza el uso de la Internet, permite a todos poder acceder y le da las mismas condiciones. Y después están los talentos, decidir si las personas van a ocupar el YouTube para ver, entretenerse, o el YouTube para seguir clases, para aprender. Y ahí viene el desafío, cómo tomamos esta tecnología y lo convertimos en algo útil. Hacia el norte, también este año tenemos la buena noticia, porque se inauguró este mes del mar, ese cable submarino que va desde Puerto Montt hasta Arica, y que le pusieron de nombre Prat, y por eso dice Prat. Y esto lo hizo una empresa privada, el grupo GTD, sin ningún subsidio. El del sur se hizo con un subsidio de $100 millones del gobierno chileno. El segundo se hizo con nada. ¿Por qué? Porque la empresa privada chilena es capaz con sus espaldas de hacer infraestructura crítica, lo cual demuestra que tiene independencia, al igual que Google, para poder dentro de su territorio trabajar. Y lo último que se ha asignado también un subsidio gigantesco a las telecomunicaciones, casi $100 millones, para la fibra óptica norte. Y estos son para atender las 183 comunas que están desconectadas. Tenemos 346 en Chile, hay 183 que están desconectadas, con fibra óptica. ¿Para qué? Para que nuevamente la calidad de señal que ellos reciban les permitan muchas de las cosas que hoy nosotros podemos hacer y ellos no. Son 10.000 kilómetros de fibra óptica. Se lo adjudicó una empresa telefónica que se llama WOM, y ellos tienen que hacer todo el tendido de fibra óptica para que todas estas comunas queden habilitadas. Entonces, esto es urbanizar digitalmente, es poder llegar con accesos de servicios digitales hasta los lugares más remotos. Aquí no se ha ocupado todavía el bien nacional de uso público, que es el espectro, la frecuencia. Esto es algo que hay que financiar, y se ha financiado o con subsidios del Estado o han sido inversiones directas de los privados. Pero tal como les dije, lo que había estado pendiente, Chile tiene que tener independencia, y tal como llegó Google desde San Francisco, nosotros tenemos que llegar a China o a Japón, donde queramos, o a Corea del Sur. Tenemos que tener independencia digital y ofrecerle al mundo una alternativa a Hawái. Todos los cables pasan por Hawái, se corta la comunicación entre los dos continentes. Ahí están los 3 proyectos que están en estos momentos analizándose. Se hizo una propuesta, más o menos se invirtieron casi $3 millones, se contrató una empresa americana para poder determinar cuál es la mejor ruta. Obviamente, como represento a la región de Valparaíso, desde Rapa Nui, Isla de Pascua, pasando por el archipiélago Juan Fernández, las islas que tenemos, más el continente, la opción 1, ruta 1 o ruta 2. Cualquiera de las dos conecta las islas y también disminuye la brecha digital. Si alguno de ustedes ha tenido la fortuna, no todos en Chile lo han tenido, pero de ir a Isla Pascua, Rapa Nui, casi no se puede ni siquiera hacer unas transacciones en el banco allá, porque dependen de los satélites que tienen latencias muy grandes, las transacciones se cortan y es un desastre, es muy difícil estar conectado. Entonces también nuestros territorios insulares, los chilenos polinésicos, están integrados. La mejor de las opciones, sin lugar a duda, la número 2. ¿Por qué? Porque pasa por Tahití. Y Tahití está conectado con todo lo que es Hawái. O sea, no está puesto ahí, pero sería también un sistema de respaldo a los sistemas que tenemos. Pero esto es algo que ya pone a Chile con pantalones largos, conversando con los socios comerciales del Pacífico, y lo que vimos de la APEC, de esta Asociación de Economías del Pacífico, obviamente tiene mucho sentido. Chile con esto tendría independencia digital y sería un actor relevante. Pero después del cable fibra óptico hay que salir a la comunicación móvil. Hoy es 3G, 4G, pero tiene sus limitaciones, la cantidad de dispositivos, el ancho banda. En 5G, y después todos los otros G que vengan, ¿eh? Porque ustedes van a ver el 6G, el 7G, ahora se llama 5G, con muchas teorías especulativas. La práctica lo único que hace es aumentar la velocidad inalámbrica casi a la misma velocidad de la fibra óptica, y permitir por metro cuadrado una mayor cantidad de conexión de dispositivos. Y también la latencia, que el tiempo disminuye. Solo por poner un ejemplo, es un ejemplo para que más o menos entiendan los milisegundos, y esto viene de un desastre que tuvo Argentina cuando perdió un submarino que estalló y colapsó. El único consuelo que tuvieron esas familias que no pudieron encontrar, después se encontraron los restos del submarino, fue que se pudo medir el tiempo que duró la explosión. La explosión duró 40 milisegundos. O sea, en 40 milisegundos implosó y desapareció el submarino. ¿Y por qué digo un consuelo? Porque uno, para darse cuenta que se va a morir, necesita más de 60 milisegundos para entender qué le está pasando. O sea, las personas en la práctica
no se dieron cuenta que se iban a morir. Y eso, aunque sea duro, para las familias fue un gran consuelo. Bueno, el 5G va a permitir latencia de 1 milisegundo. Por lo tanto, la capacidad de control de dispositivos móviles es casi imperceptible. Se va a poder tener control de todo lo que esté en movimiento de forma muy precisa. Y eso habilita el uso de drones, de vehículos inteligentes, de la robótica avanzada, de todo lo que ustedes quieran. Por eso es tan importante las tecnologías 5G. Y 5G es transformación digital y ciberseguridad. El componente de ciberseguridad de 5G es gigantesco. Y es por eso que empresas grandes como Huawei están interesadas de ver qué queremos hacer aquí en Chile. Tenemos una propuesta que la levantó la Universidad Católica de Valparaíso para crear en la región el primer Instituto Milenio de Telecomunicaciones Inteligentes. Y hay un doctor, un PhD chileno, experto en tecnología 5, 6, 7G, todas las que ustedes quieran. Y eso comprueba la tesis mía, que en las regiones tenemos talento y tenemos gente talentosa que lo puede hacer. Entonces este es nuestro desafío, ser capaces de conectarnos físicamente con los cables de fibra óptica y después salir de forma alámbrica y no solo robustecer las redes 3 y 4G, sino que también pasar al 5G. Vamos a lo segundo, alfabetización digital. Aquí el tema es que hay que partir a edad temprana. Y cuando digo a edad temprana, quinto básico. Hoy los computadores, las UNAEB, a los alumnos vulnerables se los entrega en séptimo básico. La verdad es que estamos perdiendo 2 años valiosísimos, porque si partimos un poco antes, vamos a poder hacer lo mismo que hacen, por ejemplo, los británicos. Ahí está puesto el British Council. El British Council es el organismo de cultura británico, el que cuida el idioma inglés. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué hace el organismo que cuida el idioma inglés preocupado de esto las tecnologías? Bueno, el British Council, con la BBC, el canal cultural, decidieron desarrollar esa tarjetita que está ahí a la izquierda, que se llama el microbit. Si ustedes se fijan, dice BBC. Bueno, esta es una iniciativa cultural del gobierno británico con su televisión pública para que los alumnos de todos los colegios en sexto básico sepan programar un dispositivo. ¿Y esto qué significa? Que pueden escribir un programa y que pueden leer un programa. Que es lo mismo que quieren en inglés, que sepan escribir un artículo y poder leer y entender el artículo. Eso es algo básico, pero que no nos damos cuenta. O sea, cuando hago un ensayo, yo soy capaz de escribir algo propio mío y después ese ensayo soy capaz de leer o leer otro ensayo y entenderlo. En los programas de computación es lo mismo. Ellos quieren las mismas habilidades del siglo XXI. Ser diestro en el uso del lenguaje, el inglés, y ser diestro en el uso del lenguaje de programación y saber programar un dispositivo. Y esto no es el ramo de la clase de tecnología, es para todos los ramos, para cualquiera, química, física, hasta música. Y es lo que se ha determinado también que existe una brecha de género de mujeres en tecnología digital gigantesca. Y es por eso que este programa, en Inglaterra, en sexto básico es 1 millón de alumnos, esto lo hacen 1 millón de niñitos y niñitas de sexto básico, lo trajimos a la región de Valparaíso para partir haciéndolo con niñitas. ¿Por qué? Para estimularla y ver si éramos capaces de convencerla que entraran en las tecnologías digitales. La brecha de género es grande, o sea, ingresa un 14% de mujeres a carreras de ciencia de la computación. Menos de un 10% están en ciberseguridad. Ahí tenemos algo bastante importante que hacer. ¿Y qué fue lo importante? Que esto partimos en Panquehue. Y Panquehue, les recuerdo, es una comuna rural que está en medio de la región de Valparaíso, totalmente aislada. Y con varias niñitas de varios colegios se hizo este programa apoyado por el British Council. Ellos pusieron los dispositivos, los instructores. Y para mí esta foto es muy importante porque este fue mi regalo de cumpleaños. Ese día era el 22 de octubre. Ese día estábamos hablando con las niñitas que habían hecho este programa. Yo les dije que yo estaba muy contento que ellas estuvieran ese día aprendiendo a programar el dispositivo, porque era para mí mi regalo de cumpleaños, que ellas estuvieran haciendo eso. Y yo seguía hablando de la importancia de que estuvieran las mujeres en tecnologías digitales, y vi que una de las niñitas que está, nos sale en la foto en la que salía, se quedó programando, seguía programando y seguía programando, y no me inflaba. Yo dije, bueno, ya estará ella muy metida en lo que está haciendo. Y en un minuto, ella levanta la mano y me dice, y todavía me acuerdo, me quedó grabado, senador, ¿sabe? Nosotras no somos su regalo. Chuta, me quedé impactado. Bueno, claro, tiene toda la razón, ustedes no pueden ser mi regalo. Pero levanta su dispositivo y me dice, este es su regalo. Y ese dispositivo tiene una matriz de LED y tenía programado en ese minuto 2 cosas, que la matriz de LED pusiera un corazón destellando de color rojo y además que el dispositivo cantara el cumpleaños feliz.
Ninguna de las dos rutinas existía. Ella tomó elementos de computación y en el minuto que yo estaba hablando fue programando y armó el regalo. Entonces fue emocionante en el fondo ver que en Panquehue, en sexto básico, niñitas de colegios rurales son capaces de meterse y meterse bien en las tecnologías, dándole la oportunidad a todo el mundo. Esto es lo que tenemos que hacer. Estas son nuestras banderas de lucha. Cuando hablamos de temas de brecha de género, mujeres, bueno, de esto, de cosas serias, y no de otras situaciones. Entonces tenemos que tomar banderas que sean nuestras y tenemos que desarrollarlas. Y obviamente esta iniciativa, la que yo quiero que después sea estándar, o sea, lograr que sea política pública y que en sexto básico se pueda hacer, pero para eso entreguemos los computadores en quinto básico. Hoy, si esos computadores estuvieran entregados en quinto básico, muchos de los niños estarían sin problemas funcionando en sus casas, porque no solo hay que tener acceso a Internet, sino que hay que tener el dispositivo adecuado. Esto ese año lo llevamos incluso a un campeonato de la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile, y las niñitas chilenas participaron y tuvieron la oportunidad de presentar e incluso ganar en algunas competencias. Fíjese que el hombre rubio ese que hoy es primer ministro era el canciller en esa época, y él era el embajador de esta tecnología. Ahí está el British Council, está Boris Johnson, y al lado derecho de Boris Johnson, o sea, a la izquierda de usted en la pantalla, está Barbarita Lara con anteojos. Ella es una mujer, madre, ingeniero chilena de acá, de la región de Valparaíso, estudió en la Santa María, y ella es considerada en el mundo una de las personas más influyentes en tecnología bajo los 35 años, Barbarita Lara, chilena, de la región. Y por eso yo conocí al Microbit, porque ella me lo presentó. Si no hubiese sido por Barbarita Lara, yo no habría entendido en ese momento la importancia que tenía. Y después, bueno, uno ve los resultados, es real, es concreto. Nuestros talentos existen, hay que descubrirlos, hay que apoyarlos y así se potencia. Y esta es otra iniciativa del MIT. El MIT es el Instituto de Tecnología Massachusetts, es la universidad tecnológica más importante del mundo. Ellos tienen un programa que se llama Technovation, que está dirigido a niñitas ya un poco mayores, pero son programas de programación dura. O sea, aquí salen verdaderas programadoras de primer nivel. Esto se hace con la Universidad de Santa María, los fines de semana se hacían con las niñitas, obviamente después quedó todo suspendido, pero son programas estandarizados a nivel mundial disponibles. Bien, vamos entonces a entrar, para ir con lo que me decía Luis respecto a la legislación. Era importante entonces cambiar la cultura. Y yo quise que mi primera ley, la primera ley que ingresara como una moción mía, estuviera relacionado con el cambio cultural y el cambio de la sociedad. Y es por eso que convencí a los senadores de la Comisión de Defensa que me acompañaron para promover que Chile adoptara un mes, el mes de octubre, como el mes nacional de la ciberseguridad. No solo para crear conciencia, hacer seminarios, ver las nuevas amenazas año a año, sino que también hacer los ejercicios nacionales de ciberseguridad. La liguilla, igual que la liguilla de fútbol, ¿para qué? Para mediante la competencia estimular. Y esa ley, curiosamente, fue promulgada, estamos hablando, esto fue el año 2018, yo ingresé en marzo, en abril partí tramitando la ley, todo el mundo me dijo, olvídate, las leyes toman años. Bueno, esta ley pasó por aprobación en el Senado, después se fue a la Cámara de Diputados y finalmente la promulgó el presidente el 1 de octubre del 2018. Ese fue el día que salió en el diario oficial, él la promulgó un poco antes, el 26 de septiembre. Entonces ahí viene la coincidencia, justo la ley que declaraba octubre, mes nacional de la ciberseguridad, con todo esto, que es no menor, o sea, prepararnos para realizar ejercicios nacionales de ciberseguridad es un desafío tremendo, y tuvo la coincidencia feliz de nacer el mismo día del mes. Notable, por algo será, las cosas ocurren. Yo estoy en política para esto, para hacer que las cosas ocurran, para tener leyes, para generar ambientes, para cambiar cultura. Pero no solo es las leyes, después tenemos que tener las autoridades comprometidas y después tenemos que tenerlo usted, la sociedad civil organizada, para que esto se haga realidad. Esta es la famosa construcción que estamos trabajando ahora en el Parlamento para poder tener al menos institucionalidad en ciberseguridad. El radier de la casa se basa en los tratados internacionales, por ejemplo, para perseguir el ciberdelito, el convenio de Budapest, que permite perseguir crimen transnacional, y eso lo hemos transformado en la nueva ley de delito informático. Ya se aprobó en el Senado, está en la Cámara de Diputados, y se regula incluso el trabajo de los ethical hackers, los white hats, los investigadores de ciberseguridad, para que no sean considerados delincuentes.
Y ahí tenemos que resolver pequeños detalles, pero hasta eso está considerado. Están los dos pilares que yo le mencioné a Estonia, que es la protección de datos personales y la protección de la infraestructura crítica de la información. ¿Se acuerdan? La parte de abajo de Estonia son los dos pilares. Ya tenemos una ley que está bastante avanzada, que va a permitir tener una Agencia Nacional de Protección de Datos. Lo más importante, cambiamos el año 2018 un artículo de la Constitución. La Constitución se puede reformar, es el mecanismo más fácil porque está disponible. Y en ese artículo, el artículo 19, el mismo que regula la vida, regulamos el derecho a la protección de los datos personales, consagrado en la Constitución. Por lo tanto, es un derecho constitucional que tiene que tener una ley con una agencia que lo regule y un reglamento. En protección de infraestructura crítica se está trabajando ahora, es un tema más complejo, pero lo queremos hacer como parte de un nuevo ministerio, separar el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública y generar en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública la seguridad multidimensional, donde la protección de la infraestructura crítica sea fundamental. El techo es la cultura. La cultura es el gran paraguas, porque las personas somos la primera y la última línea de defensa de la ciberseguridad. Y ahí está, obviamente, el Mes Nacional de la Ciberseguridad. Y la gobernanza es lo que estamos trabajando, cómo se va a articular. Ahí hemos preparado una pequeña idea, esta es una mesa a cuatro patas, en donde tiene que haber, obviamente, la nueva Agencia de Protección de Datos, un organismo coordinador de la ciberseguridad a nivel nacional, la protección de la infraestructura crítica de la información, eso en otros lugares es un esfuerzo que se hace entre las policías. En España es el CNPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, son 54 personas, 27 policías nacionales y 27 guardias civiles, o sea, 27 PDI y 27 carabineros, porque unos se preocupan de la seguridad física y los otros de la seguridad digital. Pero para mí, fundamental, el conocimiento. Un Instituto Nacional de Ciberseguridad, un organismo público-privado, una fundación descentralizado. En Israel, la capital de la ciberseguridad está en Beersheba, a 110 kilómetros al sur de Tel Aviv o Jerusalén. En España está en León, el INCIBE, a 348 kilómetros de Madrid. Por eso nos hemos propuesto que esto esté en Valparaíso. Este Instituto de Ciberseguridad busca generar conocimiento desde los territorios, ser un referente nacional y también un referente a la región. En España, este mes, el INCIBE español está postulando a ser el centro de referencia de ciberseguridad de toda Europa. Bueno, lo mismo, nosotros en Valparaíso podemos convertirnos, tal como dice ahí, en la capital de la ciberseguridad del Pacífico Sur. Primero, tenemos que creernos el cuento. Nosotros en la región tenemos académicos, tenemos alumnos, tenemos espacio. Fíjense que la PDI se compró ese edificio bonito que está en Curauma y tenemos reservado un piso, el piso 6, para precisamente instalar todo lo que sean temas de infraestructura crítica, para poder trabajar también en ese espacio, y en el sector del Salto, en un proyecto muy ambicioso de la creación de todo un centro de innovación, que se llama el proyecto Las Palmas, el Valle de Las Palmas, también tenemos un lugar que fue inaugurado hace poco. Ya para ir terminando, la ciberseguridad, Chile es un referente y por eso fuimos invitados a fines del año pasado, esa es una foto del 16 de octubre, en Washington, con la OEA, los mismos que tienen este estándar de medición, donde fui expositor y también participé en los paneles. Yo quiero recordarle que eso es 2 días antes del 18 de octubre, yo estaba en Washington, pero ese día, el día 16 de octubre, fue el día en que la OEA sacó la declaración de las brisas bolivarianas, alertando a América de lo que venía, y pude hablar con los delegados ecuatorianos, donde ya se había producido una revuelta en su país. Por lo tanto, cuando llegué a Chile y vi lo que nos pasó, bueno, ya me lo habían advertido días antes en Washington. Como les dije, convencí al presidente Piñera, en enero tuvimos a la presidenta Estonia, Kristi Kalkurit. Ella estuvo no solo en Santiago, estuvimos reunidos con el presidente, vino a Valparaíso, ahí estamos en el Senado, y participó de las actividades de inauguración del edificio de la PDI en Curauma, y también de la inauguración de las oficinas abiertas que tenemos en el sector del Valle de Las Palmas, en el Salto. De ella entonces nos quedamos con esto que no tenemos que olvidarnos nunca, que la transformación digital que hagamos tiene que ser con ciberseguridad. Tenemos una ley que es la 21.180 y también me orgullece que ese día en que aprobamos la ley en el Senado, fue el último trámite, el presidente del Senado me pidió que presidiera la sala. Es un tremendo honor ser presidente de la sala del Senado para poder tramitar la última etapa de la ley 21.180 hoy. ¿Por qué? Porque en el Senado me reconocen como el cibersenador, el que me he preocupado de instalar el tema de la transformación digital con ciberseguridad,
y siendo él un presidente de oposición, senador Jaime Quintana, ese día decidió que yo estuviera presidiendo el Senado por la importancia que tenía esta ley. ¿En qué estamos ahora? En tratar de definir el modelo de interoperabilidad del Estado. El Estado se tiene que relacionar digitalmente de una mejor forma, el Estado dentro de los organismos del Estado, el Estado con la industria, especialmente la industria regulada, y el Estado con los ciudadanos. Yo quiero promover, uno de mis proyectos de ley, es el derecho de las personas, de cualquier chileno o chilena, para relacionarse exclusivamente de forma digital con el Estado. O sea, no me pida nada presencial, o definamos qué cosa, pero mínima. Y el resto poder hacerlo todo con sistemas transaccionales seguros. Sistemas transaccionales, blockchain o redes neuronales inteligentes y seguros porque tienen ciberseguridad, para que la protección de los datos personales esté considerada y yo pueda administrar eso, y también para que sean los sistemas perfectos y no tengan intromisión de terceros. Una planilla Excel cualquiera la altera, un documento en PDF se cambia la versión, se imprime otra, y las cosas que uno no quiere que ocurran. Los sistemas transaccionales seguros es imposible porque son confiables, y por eso desaparece el tercero confiable, desaparece el notario, e incluso desaparece el banco. Esos son los grandes desafíos que tenemos. Finalmente, esta suerte de reflexión, el mundo va a un mundo totalmente conectado, 2025, 2030, lo que sea, 100% la Tierra conectado, todo. Vamos a estar las personas, los dispositivos, el IoT, los televisores, las luces, todo va a estar conectado a Internet. Y ese es el escenario que tenemos que entender. Por lo tanto, los que van a sobrevivir mejor en este nuevo escenario no son ni los más grandes ni los más inteligentes, sino que son los que se saben adaptar a los cambios. Y eso es lo que ustedes tienen que saber hacer muy bien, adaptarse a los cambios. Esto lo dijo Charles Darwin. Darwin pasó por Valparaíso, de hecho uno de los lugares donde más tiempo estuvo el Beagle, el barco de él, fue Valparaíso, 3 meses. Darwin es parte de nuestra historia y esa evolución de la especie, donde él dice esto que es súper importante, es entenderlo. Nosotros vamos a ser capaces de hacer las cosas bien en este siglo XXI porque los chilenos sabemos adaptarnos. Entonces, en esa capacidad de adaptarnos, que es propio de la libertad que tienen las personas para desarrollarse de forma plena, es donde nosotros tenemos que poner nuestro énfasis. Eso era lo que les preparé básicamente y salgo de la exposición para que puedan seguir con las preguntas. Muchas gracias, senador. La verdad es que es una exposición bastante motivante también para conocer en qué está el Estado, en qué está usted y en lo que está Chile para introducirse a esta nueva vía de tecnologización. Agradecerle por esa exposición y ahora pasamos a las preguntas. Usted también las Vamos a puede las ver preguntas. si es que Sí, quiere. no hay problema. Pero tú las vas eligiendo y las vas poniendo. Ok, partamos por la última entonces. A ver, acá. Senador, ¿cree que el transporte, y acá abajo dejó una corrección, de que el transporte o internet también, senador, ¿cree que el transporte, internet y los medios de comunicaciones es algo fundamental para la unión entre las regiones y el centro? Bueno, efectivamente el transporte y el transporte multimodal es fundamental. ¿Por qué? Esto es comercio, o sea, lo primero que tenemos que entender es la capacidad para conectarnos. La región de Valparaíso tiene algo que es bien importante, tiene los puertos más importantes de Santiago, el 100% de los combustibles de los que depende Santiago ingresan Quintero Puchuncaví, o sea, cerramos la válvula, Santiago se muere frío. El 50% de la carga terrestre ingresa por los Andes. Y ahí tenemos un tema no menor. ¿Por qué? Porque es un sector que incluso durante el invierno se corta. Pero todo esto que entra y sale por contenedores. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos comprender nuestro rol logístico. La región de Valparaíso es una región agroindustrial. ¿Qué significa ser una región agroindustrial? Significa que exportamos agua. Parece ridículo, pero efectivamente, o sea, todos estos bienes que salen tienen agua y necesitamos agua. Y la gestión hídrica es fundamental. Entonces, la logística del transporte no solo está en los contenedores, no solo está en el transportar la señal de Internet, sino que también está en transportar el agua. Y ese es un tema muy nuestro, porque el problema grande que tenemos es de gestión hídrica. Esta suerte de sequía o escasez que algunos lo llevan a, no es sequía, es saqueo, es falso. ¿Sí? Aquí lo que tenemos
tenemos agua abundante porque toda el agua del mundo está en el mar, toda, y de hecho no se va a acabar nunca, es una súper buena noticia. El agua no se destruye, el agua cambia. No sabemos de dónde viene el agua se pudo haber formado cuando se formó la Tierra o llegó con un meteorito de hielo, cualquiera de las teorías o las que ustedes quieran. Pero el agua se transforma y el agua de mar se evapora permanentemente y eso es lo que precipita. La lluvia es agua de mar que cae y después se vuelve a vertir al mar. Y ese ciclo es permanente. Nosotros somos agua, cada uno de ustedes 66% agua, su cerebro 83%, algunos pueden tener más o menos, pero somos agua. O sea, el agua vuelve a su condición normal, natural. Y el agua sigue siendo la misma. Lo que pasa es que el agua no está disponible de forma gratuita, cayendo del cielo como lluvia en los lugares que nos gustaría. La región de Valparaíso está enfrentando eso y se está desertificando. Porque es una de las estrategias, probablemente, es desalinizar el agua de mar. Lo hace en los países del Medio Oriente todo, porque no tienen, puro desierto, lo hace Israel. Y el tema no es la propiedad del agua. Si el agua tiene un costo para producirla y distribuirla, el tema es cómo se gestiona el agua. Entonces, yo pondría en este tema del transporte todo lo que necesitamos mover, y todo esto es logístico. Y eso significa mejorar todas las redes hídricas para llegar con agua a través de matrices con controles y saber cuándo se está ocupando, y no en acequias que se pierde y se evapora. Y la transmisión eléctrica y también las líneas de fibra óptica para poder llegar con los elementos que se necesitan. Los trenes, fundamentales. ¿Por qué? Porque el tren permite un manejo eficiente de la carga y esa red vial tiene que ser apoyada por la línea férrea. No podemos tener todos los contenedores circulando por las carreteras. Van a haber siempre, pero si queremos crecer, duplicar, triplicar nuestro producto, obviamente vamos a necesitar perfeccionar el tema férreo. Un ejemplo para entender el tema de aumentar la capacidad de producción. Los tomates, limache, el tomate limachino. Bueno, nosotros tenemos un instituto en La Cruz que se ha dedicado a la investigación, el INIA La Cruz, Investigaciones Agropecuarias. Y ellos fueron capaces de recuperar el ADN original del tomate limachino en los años 60, que yo comí de niño, y que era un tomate muy rico. Bueno, hoy lo producen nuevamente. Pero ¿cuál es el problema con nuestros tomates? Holanda, que es un país pequeñito, tiene mucho menos territorio que nosotros, tiene problemas de agua, también serios. Por cada metro cuadrado son capaces de sacar 100 kilos de tomate. Ellos producen, tienen tecnología, y porque usan la tecnología, 100 kilos de tomate. Y nosotros, por cada metro cuadrado, sacamos 16 kilos de tomate. Toda esa brecha de 16 a 100 kilos es lo que tenemos que crecer. Y ahí viene el por qué podemos nosotros sacarle más rendimiento a nuestros recursos si usamos la tecnología. Y aprendamos del resto y entendamos que podemos perfeccionar. Pero si vamos a aumentar estos volúmenes, tenemos que tener la capacidad conectada intermodal, de tal manera de tener los centros de distribución con los camiones, con los contenedores, o los trenes para poder moverlos, y estos conectados con los puertos, y los puertos conectados con el Pacífico. Ese sistema Valparaíso tiene que perfeccionarlo, y puede perfectamente incluso pensar en un tercer puerto más, por ahí por Longotoma, podría ser. Puede pensar en túneles especiales, no el de baja altura, algo intermedio, para permitir la conectividad con Argentina, y así crear los corredores bioceánicos esenciales. Y también atravesar la frontera con fibra óptica. Tenemos que también reforzar nuestra red con el lado argentino. Entonces el transporte es esencial. No uno siempre lo piensa como en las personas que se van moviendo de un lado a otro, pero eso quizás es lo más fácil. Lo más difícil y complejo es esta red logística grande. Donde estamos al debe, el transporte urbano público. Y aquí viene un desafío grande, que es el desafío de la electromovilidad. Chile tiene la riqueza de todo lo que la electromovilidad requiere. Fíjense que un auto hoy, bueno, un auto normal tiene 3.000 partes, un auto eléctrico hoy tiene 30 partes, más o menos de ese orden de diferencia hay. Pero un auto eléctrico tiene 4 veces más cobre que un auto normal, y necesita de baterías y necesita además de sistemas de carga que sean ojalá sensibles con el medio ambiente, o sea, las energías renovables no convencionales. El norte de Chile es una riqueza en producción solar. Somos el Arabia Saudita, no del petróleo, de la energía solar, pero no la desarrollamos. Tenemos los yacimientos de litio más grandes, podríamos perfectamente estar con fábrica de batería de litio, que ya Bolivia tiene. ¿Qué tenemos del litio? El royalty. ¿Y qué se va a hacer con el royalty del litio? Los 180 millones de dólares van a asignar para los próximos 10 años 28 millones de dólares a Antofagasta
para hacer un instituto de energías limpias, y así juntar cobre para hacer motores eléctricos, litio para hacer baterías, celdas solares y el sol para electricidad, y seamos expertos en electromovilidad. Si somos expertos en electromovilidad, eso es más trenes. Ojalá trenes que podamos generar con nuestra matriz energética eficiente, y también vehículos eléctricos autónomos. Hacia allá vamos. O sea, Chile debiera empezar a cambiar y empezar a hacer su plan, no solo para descarbonizarse, sino que para electromovilizarse. Y eso es algo que también, desde las regiones, uno puede por último fabricar una pieza, algo, pero ser parte de un sistema que seamos capaces de desarrollarlo, pero también de usarlo. O sea, tenemos que producir, pero también tenemos que consumir. Así que es muy importante el tema de todo lo que es comunicaciones en todos los niveles, y ese es nuestro desafío, y es lo que a ustedes les va a tocar llevar por delante. Agradecerle por la respuesta. Ahora continuamos con otra pregunta. Esta es una pregunta que le hace Martina Cuy, que es de Viña. Dice: senador, vivo en Bosques de Montemar, Viña del Mar. En mi familia todos votamos por usted. Quería saber si tiene contemplado hacer algo por todo Reñaca, con Bosques de Montemar, Jardín del Mar, etc. Cada día menos cuidado y se va deteriorando poco a poco. Digo, reuniones con la municipalidad, etcétera, etcétera. Bueno, mira, quizás lo más impactante fue la semana antepasada, ya un poquito más lejos, la muerte de una persona a manos de un sicario. Aquí no solo es el deterioro físico de la ciudad, sino que es el deterioro de los límites de una sociedad en donde cosas que no veíamos están ocurriendo. Ese sicario fue contratado para ejecutar a alguien y lo hizo a la puerta de su casa, a unas cuadras de donde yo vivo. Y eso duele mucho porque su hija Valentina, por todos los medios de prensa, la red, ha puesto y ha desnudado la realidad de un Estado que fue incapaz de tener buen control migratorio, sabiendo que las personas que estaban ingresando que tenían ciertas situaciones particulares. Un Estado que tiene un sistema procesal en donde no se persigue como corresponde, y obviamente si los controles hubiesen funcionado, ese asesino a sueldo no estaría en Chile, habría sido deportado tiempo atrás. Pero fallaron esos controles porque, bueno, estamos conectados, no tenemos esta capacidad de intercambio de datos. Y es una falla sensible que le costó la vida a un vecino que no tenía por qué haber muerto. Por eso mi compromiso para trabajar en mejorar el sistema de fondo, no de forma. No es el tema de ir a pavimentar una vereda, pintar algunas fachadas, es realmente transformar lo que tenemos. Y para eso, obviamente, especializar un ministerio, especializar el trabajo interagencial, mejorar la información, conectarlos con el modelo de interoperabilidad del Estado y empezar a focalizarnos y perseguir. Si logramos mejorar la seguridad, vamos a poder ir mejorando todo el resto. Y hoy estamos al debe. Si hay algo en que notamos que podemos hacer mucho más, es mejorar aspectos de seguridad. Lo segundo, reconocer que entre Reñaca y el sector de Concón, Bosque de Montemar, si bien hay afinidad, son lugares distintos. Uno pertenece a una comuna, la comuna de Viña del Mar, y la otra a la comuna de Concón. De hecho, yo vivo en la primera casa de la comuna de Concón. Al otro lado de la calle está Viña del Mar. La diferencia es irrisoria, es ridícula, y hay un mall, incluso, que es cortado el proyecto por los dos, y todavía no se ponen de acuerdo para solucionar varias cosas. Reñaca sí se están haciendo algunas cosas con la Corporación de Adelanto. Lo primero que logramos fue permitirle a los vecinos de Reñaca que puedan votar en un lugar de su sector, porque se da el absurdo que tenían que salir a lugares muy lejanos. Estamos también viendo la posibilidad de que el cuartel que tiene la tenencia de Carabineros no esté en un terreno que es de un privado y que está prácticamente hacinado, en el sentido no tiene cómo crecer. Entonces esa tenencia, darle un espacio más grande para que puedan tener. Bosque de Montemar tiene otra realidad, es una realidad bastante distinta y es una comuna que tiene incluso más recursos. Y aquí viene el tema de cómo se usan los recursos. Si uno ve la diferencia que hay solamente en los sistemas de alumbrado público, en un sector están todos los cables a la vista y en el otro están todos los cables soterrados. Y uno diría, bueno, esto es como algo ciútico. No, tiene un sentido. Los cables, especialmente los de fibra óptica, tienen que estar protegidos, porque esa es infraestructura crítica. Soterrar un cable de fibra óptica es darle seguridad a la infraestructura crítica. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar a que en todo Chile los cables estén soterrados, no solo porque se ve feo, sino porque cualquier camión choca, se caen los cables y perdemos toda nuestra capacidad de conectividad.
Entonces, nuevamente la esencia. Tenemos que ser capaces de los nuevos proyectos de urbanización, aunque sean unos proyectos de viviendas sociales, tenemos que considerarlo porque no podemos dejar a nadie desprotegido. Ese es un tema. Segundo, hay temas esenciales cuando las comunidades empiezan a desarrollarse que no se han hecho propios. Nosotros tenemos un problema de contaminación serio producto de todos los residuos. No tenemos manejo todavía ni la cultura para poder hacer las 3R esenciales. Reducir la cantidad de elementos que botamos, muy importante. Reciclar todo lo que se pueda reciclar y reutilizar. Y yo llamo a reutilizar, que es lo primero que uno puede hacer. O sea, seguir usando las cosas, darle más uso, cambiarlas, y eso es fundamental. Pero en esta comuna no se nota, y uno lo ve de la forma en que se manejan los residuos. Las comunas que realmente se desarrollan son aquellas en que tienen la capacidad para manejar bien los residuos. Sea cual sea, da lo mismo, es un tema cultural. Y hay que invitarlo a que ojalá tengamos esa cultura. En Viña del Mar hay lugares para reciclar más que los lugares que tenemos en Concón. En Concón hay una cantidad de casas con jardines grandes y no tenemos un tratamiento para todo lo que es orgánico que viene de los jardines. Yo tuve la fortuna con la familia de vivir en Ottawa, en Canadá, y en Ottawa vimos la cultura de una sociedad avanzada, donde llegaban un día a recoger los diarios que no se ocupaban, que eran en unas cajas negras, los días que tenían, se hacía el corte del pasto para retirar las bolsas del corte del pasto y poder procesarlas, se separaban las latas que se lavaban, o sea, todo lo que correspondía. Incluso ellos tenían la costumbre en Navidad de cortar un pino, que se daban autorizaciones especiales para tener un pino natural cortado, y estaba programado el día en que la basura pasaba a buscar el pino que se había ocupado para la Navidad. Ese nivel de desarrollo es el que uno busca para mejorar la calidad de vida de las personas. Estamos al debe, tenemos que avanzar mucho. Las comunas, cada una tiene una vocación distinta. Concón tiene, a través del cable Prat, algo bien especial. Ese cable fibra óptica no entra en Valparaíso como el cable Google, entra acá, por Concón. O sea, podríamos también aspirar a ser una comuna tecnologizada de forma digital. Y también tiene algo que es fundamental, el aeropuerto. Cuando hablamos de las comunicaciones, dejamos afuera el aeropuerto, pero el aeropuerto es esencial. ¿Y qué queremos hacer? Alargarlo un poco y meterlo dentro del esquema de aeropuertos internacionales de vuelos de bajo costo cercano, y así atraer turismo, una vez obviamente que se supere la pandemia. Entonces el proyecto del aeropuerto de Concón, algunos le llaman Torquemada o de Viña del Mar todavía, el aeropuerto de Concón es esencial para pensar en el desarrollo, para que se puedan realizar ciertas actividades y eventos. Tenemos que buscar cuál es la mejor vocación para este tipo de territorio y en base a ella desarrollar. Y lo segundo, conectividad marítima. Cuando hablábamos del transporte, perfectamente podemos pensar, y lo hemos estado conversando con la presidenta del Sindicato de Pescadores de la caleta San Pedro, una caleta emblemática, es la única caleta de Chile urbana que tiene una piscicultura adentro. Yo los invito, vayan a verla, es notable. Julieta Núñez es la presidenta del Sindicato de Pescadores, y queremos que el muelle rompeolas, que hoy cuando se tienen temporales del sur les afecta, sea además un muelle de embarque de pasajeros. ¿Y por qué? Porque se podía, y esto no es sueño, perfectamente establecer un ferry desde la caleta San Pedro a Valparaíso, y así evitarse todo el tráfico y además ponerle un atractivo adicional, tener un medio de transporte urbano marítimo en una comuna que es netamente marítima, es la capital gastronómica de Chile, por todos los productos del mar que se hacen muy bien. Entonces, ese tipo de elementos son los que estamos viendo. ¿En qué quedamos? Obviamente paralizados con la pandemia, pero están todos en carpeta. Tenemos el proyecto para avanzar con la DOP, viendo cómo podemos convertir el muelle Rompeola en un terminal de pasajeros e incentivar a la industria privada que llegue con algún medio de transporte marítimo, ferry, para que pueda mover personas. Está el proyecto para poder ampliar los terrenos y extender el aeropuerto y darle esa conectividad. Y está también planificada una vía parecido a lo que es básicamente en Santiago, la circunvalación Américo Vespucio, que permita conectar todo por fuera y no tener que depender de los caminos interiores. Incluso está también previsto un túnel que permita conectar desde 15 Norte hacia adentro y salir en Reñaca. Y el puente de Reñaca ya está por lo menos en ejecución,
para permitir el acceso por atrás, la vía Gastón Amel. Todos estos elementos son parte, obviamente, de los planes reguladores que tiene cada comuna, los planes seccionales que tiene la región como región, en el sentido de buscar un desarrollo, y son los ministerios los que finalmente van aprobando y van asignando. Pero si partimos ahora, vamos a poder avanzar en cada una de las etapas. Hacer una construcción de este tipo toma muchos años, por toda la inversión inicial, los estudios de factibilidad, todo lo que se tiene que ir haciendo, más todas las expropiaciones o las compras que se tengan que hacer con posterioridad. Pero hay ideas, hay iniciativas, no hemos quizás tenido la oportunidad de poder presentarlas, pero sí en forma breve, las cosas que ya he conversado con el ministro de Obras Públicas, que la gracia de él es que su segundo apellido es Charme. Yo les quiero recordar, hay un lugar, una pastelería acá de la Luz Charme, bueno, él es de esa familia de Viñas Marinas. Yo siempre apelo a los ministros santiaguinos a algún nexo, a algún vínculo, porque cuando ya se conectan con las familias de la región es mucho más fácil, porque si no, bueno, no tendríamos ninguna oportunidad. Así que espero que efectivamente el ministro Moreno, que está saliendo hoy día él estuvo con coronavirus, ha superado bastante bien, y podamos volver nuevamente a retomar estos temas, porque de obras públicas vienen estas grandes obras, y así darle cada vez más calidad de vida. Yo les dije, yo estoy aquí para mejorar la calidad de vida de la gente que quiere vivir en regiones. Pero primero, desarrollar talentos que quieran quedarse en la región, porque la gran pobreza de la región es cuando estos talentos se van a instalar a Santiago o se van al extranjero y deciden abandonar el territorio. Eso es lo primero que tenemos que evitar, y después los proyectos emblemáticos que mejoren la calidad de vida para que la gente que decidió quedarse a vivir en la región viva de mejor forma. Muchas gracias, senador. Ahora, José Todorovic quiere hacer una pregunta por micrófono. Muy Así bien, pues que tiene el micrófono a José. tiene abierta la posibilidad de hacer ahí. Buenas noches, senador. Mis saludos más cordiales. Encontré muy interesante su exposición, su trayectoria como marino, además todo lo que se está moviendo por todo este tema del mayor desarrollo tecnológico. Yo le quería preguntar justamente eso que usted mencionó sobre eso que vaya soterrado, los cables. He tenido la oportunidad de viajar a Europa y observar que en la mayoría de las grandes ciudades de las que he visitado, todo va bajo tierra. ¿Se podría llegar a eso en Santiago y en el país en general? ¿Cree que eso se podría hacer en un periodo de aquí a 10 años, según cómo se vayan dando las situaciones económicas y todo eso? Mira, qué bueno que hayas tenido la experiencia de poder viajar afuera, porque eso nos va iluminando de cómo las diferentes comunas en el mundo han ido cambiando. Todos en su momento tuvieron sus cables a la vista. O sea, no es raro el entender el antes, y uno ve las fotos de antes a las fotos de después. Lo primero que queremos es que ojalá como normas constructivas esto sea de ahora en adelante, vale decir que las normas, por ejemplo, los conjuntos residenciales, incluso para viviendas sociales, sea la norma, si no cuesta nada, cuando uno decide desde el momento en que se licita que sea así. O sea, lo primero está incorporar la norma de lo que se haya construido. Lo segundo, entender que es muy difícil enfrentarlo todo simultáneamente. Pero sí, y ahí viene la parte importante, hay ciertas áreas que por la naturaleza misma del tendido, de lo que va, es importante que sea soterrado. Y ahí, priorizando, uno efectivamente puede hacer un plan. Ahora, ¿dónde están las complejidades? Están en los permisos, autorizaciones que tienen que dar las municipalidades para que esto ocurra. Por ejemplo, vamos ahora a mejorar la capilaridad con la fibra óptica. Este es el término que se ocupa para decir vamos a llegar ojalá a cada casa con fibra óptica. Hoy no se llega a las casas con fibra óptica. Las mismas empresas que están trabajando esto están disponibles para que si logran buenos convenios con los municipios puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, generar las zanjas que se hacen para que vaya la fibra óptica y permitir que se puedan instalar el resto de los cables y así descontaminar visualmente, pero además darle protección a la infraestructura crítica, la infraestructura eléctrica y la infraestructura de redes. Hoy hay mucho cable que está en desuso, y eso ya lo normamos, sacamos una ley que básicamente le permite a los municipios obligar a las compañías que instalaron los cables que ya no están en uso a sacarlos. ¿Y esto por qué? Porque antes habían cables telefónicos con pares de cobre que ya no se ocupan. Hoy se los roban, ese es el problema, el valor del cobre.
algunos de cables de empresas de cable, que también ya tampoco existen, y hay mucho cable que no tiene ningún sentido. O sea, no solo están los cables a la vista, sino que hay mucho más cables de los que debería haber. Entonces, por lo pronto, lo primero fue decidir por ley que se remuevan los cables que no están en uso. Y lo segundo, incentivar a que en los diferentes procesos de capilaridad que se está dando ahora, porque a las empresas además les conviene llegar por un tema de calidad de servicio y de mejor oferta de servicio, usar eso. En Valparaíso, no voy a decir el nombre de la empresa de telecomunicaciones, le hicieron ya una aproximación a la municipalidad para partir en Valparaíso, porque además es ciudad patrimonio de la humanidad. Todos estos lugares en Europa, muchos de ellos tienen un valor patrimonial muy grande, y obviamente una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que además ha sido sensible con este tema y lo ha solucionado, el valor es adicional. Yo espero que sea así. No me atrevo a decir si en 10 años más vamos a haber terminado, pero ya partimos al menos por ley, obligando a retirar los cables que no están en uso, partimos también con normativa para que los nuevos conjuntos habitacionales estén considerados, y estamos incentivando a las empresas que tienen que pasar al 5G. ¿Por qué es tan importante este tema del 5G? Porque las empresas van a necesitar instalar más antenas, y para necesitar instalar más antenas van a tener que abrir zanjas para poner las cables de fibra óptica. Entonces las dos cosas vienen de la mano, y ahí es donde esperamos que los dos proyectos, llamémosle el proyecto de habilitar comunicaciones digitales de alta velocidad y segura, con el proyecto de robustecer la infraestructura crítica de la información soterrando cables, vayan juntos. Pero tenemos que tener clara la idea qué es lo que estamos esperando, y obviamente eso va a lograr lo que tú dices. Pueden ser 10, 15 años más, sí, perfectamente factible, pero no me atrevería, sinceramente, a ponerle fecha de término, porque sería un compromiso muy grande. Importante, ya partimos con esos argumentos, y yo espero que con lo que viene ahora, la licitación del espectro de 5G y el despliegue del 5G, se empiecen a usar esos trabajos que van a tener que hacer zanjas para poder soterrar cables que hoy no deberían estar. Perfecto, muchas gracias, senador. Nuevamente, muy interesante toda su trayectoria como marino, con todo el tema de la tecnología, todo lo que nos habló sobre todo lo que se está haciendo, y sobre todo gracias a usted con respecto a la tecnología, al 5G, a todo esto de la alfabetización digital, porque en lo concreto el mundo así funciona, nos ha facilitado muchos procesos tal como usted menciona, esto de las videoconferencias, esto que uno conversa con una persona al otro lado del mundo, así que muchas gracias y que tenga muy buena noche. Muchas gracias a ti, José, por la pregunta, y sigan con todas las preguntas que quieran ahora, y si no después por mail, y síganme en las redes, lo más importante, que es yo diría que hoy, si hay algo importante en las comunicaciones, es el uso responsable de las redes sociales, usarlas para lo que corresponde, usarlas como herramientas de conocimiento, y no para andar desinformando o poniendo fake news que tienen. Eso podemos hablar de la infodemia después, otro día. Es todo un tema en verdad, pero sí, y además usarlas desde el punto de vista de la salud mental para informar justamente cosas que sean ciertas y contribuir a la armonía emocional, sobre todo en estos tiempos en que uno vive ultra mega conectado. Yo encuentro que esto que uno cuando vienen poniendo robo, homicidio, golpe o de nuevo no sé qué o lo que sea que es negativo afecta a la salud mental. Así que concuerdo con usted, tenemos que darle un uso correcto y apropiado a las redes sociales, porque pueden ser un arma de doble filo. Muchas gracias, José. Continuamos ahora con Miguel Metraqueo, quien tiene el micrófono abierto para su pregunta. Perfecto. Hola, buenas noches ya, senador. Muy bueno, Miguel. Quería hacerle una pregunta un poco ya muy alejada en realidad del tema sino que un poco más de un tema más político en sí, que es, ¿qué opina usted del posible veto presidencial que podría recibir el proyecto de ley de la reelección, que hace unos días se aprobó en la Cámara Baja? Mira, yo en lo personal, yo creo que las personas que vienen a servir en la política tienen que hacerlo por un plazo definido y determinado, porque vienen con un plan, un proyecto, y que lo tienen que cumplir. Y si lo cumplen, estupendo, quiere decir que lograron lo que querían. Pero esto de perpetuarse no tiene sentido. Es más, en toda mi carrera siempre lo entendí, yo sabía que en algún minuto tenía que dar un paso al costado. Y es por eso que también estuve disponible para decir, es oportuno limitar, y creo que la fórmula que se llegó es buena,
Y lo segundo, que también se contabilicen todos los periodos anteriores, si no, no pareciera que la ley no existiera. Y eso es lo que salió finalmente. No creo que haya un veto presidencial. Lo que sí está en discusión es el caso exclusivo de los alcaldes, que son autoridades más populares, que la gente los quiere, y que algunas comunidades incluso se sentirían defraudadas si es que no pudieran elegirlo, o sea, se sentirían también engañados, me están quitando la oportunidad de elegir. Entonces con ellos se está viendo, y yo sé que la UDI levantó un proyecto para tratar de que esto no se aplique a los alcaldes. Pero todo el resto se va a aplicar, esto es algo que ya está acordado, y no creo que haya ningún veto que impida que esto se vaya a cumplir. Solamente se podría quizás revisar el tema de los alcaldes, pero también aquí el alcalde Mella, que es un alcalde de la democracia cristiana, en Quillota, que tiene una votación altísima, un 70%, o sea, votan todos por él, él ha dicho, mire, yo no tengo problema, yo me puedo postular a concejal. O sea, él con esa sencillez de servicio público diciendo, mire, la verdad es que quiero seguir sirviendo, incluso aunque no sea el alcalde, pero en el Consejo Municipal. Habla muy bien de él, habla muy bien de la gente que entró a la política para servir y no servirse. Entonces él también lo hizo propio, dijo, ya, si este es mi límite, es el límite. Esos ejemplos son los que queremos ver, pero no creo que se vaya a alterar lo que ya se votó, porque es un acuerdo amplio, transversal, y por eso yo creo que va a ser así. Así que tengamos tranquilidad, esperemos que la ley salga, y después que sigan los procesos normales. Muchas gracias, senador. También, ahora está una pregunta de Maximiliano Maturana, que dice, ¿el senador se vio afectado o lo mandaron a hacer algo cuando estalló la guerra de las Malvinas? Sí, fui agente secreto. No, mira, el que sí le tocó y que tuvo suerte en su carrera, en 1878, fue Arturo Prat. Arturo Prat ya era abogado en 1878, y el presidente de la época necesitaba tener información. Y es por eso que decidió mandar a dos hombres, a uno del ejército, don Diego W. Almeida, y él se caracterizó como una persona de La Pampa, un gaucho, y se fue al sur de la Argentina. Y el otro decidió usar lo que él no su chapa, ser abogado, era abogado, el primer oficial de Marina que se recibe, primer profesional universitario que tiene la Marina, en leyes, y como abogado dice, yo voy como abogado y no me voy a cambiar mi nombre porque no tengo por qué cambiarlo. Y él se va a Uruguay. Y desde Uruguay él comienza a reportar todo lo que él veía, que era un problema grande con Argentina, donde Argentina se estaba armando y se estaba preparando para una guerra. Bueno, él regresa y da su reporte, incluso rinde cuenta de todos los recursos que le pasaron y devolvió viáticos. Tremendo ejemplo, estamos hablando de una persona que decidió hacer algo por el país con riesgo, que nunca estuvo disponible para hacer cosas raras y que además al término no solo hace una rendición, sino que devuelve lo que no ocupó. A don Diego W. Almeida lo capturaron, esa es otra historia, pero bueno, son gajes, cosas que pasan. ¿Qué significa esto? Que el país tiene que tener capacidad para poder saber lo que ocurre en su frontera, y es por eso que a través de las Fuerzas Armadas siempre ha habido capacidad para poder ver qué es lo que estaba ocurriendo afuera. En previo a lo que ocurrió, tenemos que recordar que antes de la situación lamentable de la ocupación de las islas, de la forma que lo hizo Argentina, tuvimos una situación más complicada, que fue el laudo arbitral del Beagle. Y eso yo les recuerdo fue el año 78, en donde estuvimos muy, muy cerca de un conflicto que nos estuvo prácticamente al borde de la guerra. Entonces, más importante que lo que ocurrió en el conflicto de las Malvinas, que fue posterior, yo sí quiero recordarles eso. Y ese es un momento trascendente porque las flotas, esa Navidad del año 78, estuvieron a horas de distancia de entrar en combate. Teníamos desplegado todo el ejército en el sur, toda la capacidad de la aviación de combate, y nos enfrentábamos a un país bastante superior militarmente, en cantidad de personas y en medio, pero los chilenos no iban a estar dispuestos a entregarse. Y ahí hay lo pueden ver en el diario, apareció publicado hoy día, un almirante infante de marina, el almirante Pablo Bundelich, encargado de toda la infantería marina, decidió a una de las islas mandar una compañía que tenían que estar, no hasta el último cartucho, hasta el último hombre, es decir, de ahí no salía nadie vivo. Y el que iba al mando de esa compañía era su hijo, Walter Bundelich, teniente primero entonces infante marina. Y ahí se ve la responsabilidad que significa conducir Fuerzas Armadas
y tener que tomar decisiones que pueden ser incluso impopulares en la familia, pero le corresponde a mi hijo y tiene que partir mi hijo. Ahí estuvimos a centímetros de una guerra. En ese momento yo estaba terminando, nos graduaron de forma muy rápida de la Escuela Naval y nos prepararon para poder cumplir las labores de relevo de toda la gente que se iba a morir, porque en los conflictos uno sabe en los enfrentamientos y sabe quiénes tienen que ocupar los puestos. Como estábamos saliendo de la Escuela Naval, la tarea que me tenían a mí asignada no es parte de lo que pudiera comentar ahora, pero estaba previsto ocupar al inicio de las hostilidades un puesto especial. ¿Qué ocurrió? Varias cosas importantes. Lo primero, el general Pinochet fue capaz de entender la magnitud del problema y entender que una guerra con Argentina iba a destruir para siempre, algo que es muy importante, porque Chile y Argentina no están separados por la cordillera de los Andes, están unidos por la cordillera de los Andes, nos guste o no nos guste, y por eso tenemos que entenderlo. Y él buscó todos los medios para evitar la guerra. Lo segundo fue la mediación de Juan Pablo II, el Papa, que logró generar la instancia de diálogo y permitir que las fuerzas navales se replegaran y que se sentaran ambas posiciones a buscar algo que finalmente terminó en lo que conocemos con posterioridad, el acuerdo del Papa que dividió el meridiano entre el Pacífico y el Atlántico, y el que dio los derechos a Chile sobre el Canal Beagle, las islas, que era lo que Chile estaba protegiendo, el Cabo de Horno, y que hoy, bueno, está un poquito contaminado con el tema de la plataforma continental extendida, pero eso quizás alargando un poco más. El conflicto del Pacífico Sur que tuvimos nosotros fue mucho más cercano a una guerra de lo que ocurrió después con las Malvinas o Falklands. Los británicos que se enfrentaron tuvieron que enfrentarse a una fuerza que fue muy dura con ellos. La aviación argentina hizo cosas heroicas, la misma infantería argentina también, de forma precaria. Esta semana se recordaba el aniversario del ejército argentino, y efectivamente ellos con mucha valentía, con mucho coraje, con mucho honor se enfrentaron. También el submarino Santa Fe, el submarino argentino que fue atacado en superficie y que después fue capturado y prisionero. El hundimiento del crucero más importante, el Belgrano, donde Chile tuvo que salir al auxilio, ir a rescatar a los náufragos, los pocos que se salvaron con vida, pero la gran mayoría de la gente falleció. Entonces, el conflicto de la Falklands o Malvinas, yo me encontraba ya en servicio, en actividades, pero gatilló que inmediatamente Chile tuviera que subir su nivel de capacidades. Y es por eso que, si bien estábamos preparados para enfrentar cualquier situación, no teníamos las capacidades que debíamos tener. Y eso permitió generar un grupo de trabajo que fuera capaz de desarrollar con conocimiento nacional desarrollo de capacidades estratégicas. Se creó un programa que se llamaba el programa Olimpo, que permitió renovar la flota, usando los buques viejos, pero instalándole sistemas de última generación. De Israel, radares y misiles antimisiles, sistemas de inteligencia electrónica, sistemas de deceptivos, sonares, todo lo que se tenía que tener para enfrentar. Y en ese esfuerzo me tocó participar. Inicialmente me fui a trabajar a Israel por eso, en temas de inteligencia electrónica, para desarrollar los sistemas, y después dirigir los proyectos para instalarlos en Chile. Y con eso Chile alcanzó, al menos su Fuerza Armada, autonomía para generar capacidad estratégica. Hoy me tocó también trabajar en la nueva ley de financiamiento de las capacidades estratégicas y queremos que ojalá esos recursos se encadenen en el país para generar capacidades propias. Lo estamos viendo con un ejemplo práctico, los respiradores, los ventiladores mecánicos, estos ventiladores o respiradores que permiten mantener con vida a las personas, empresas de la defensa, tanto en Santiago, en AER con FAMAE, están reparando los antiguos y generando, y en Talcahuano, ASMAR Talcahuano, los astilleros de la Armada con la Universidad de Concepción, fabricando también equipos que nos den autonomía, porque eso nuestra industria de defensa puede hacer. Yo creo en las capacidades de los talentos chilenos, creo en la industria nacional con apellidos, y por eso he propuesto crear la Comisión de Comercio Estratégico, que es básicamente la que permite incorporar a Chile al arreglo de Wassenaar, que es el que permite el intercambio de bienes, servicios y productos que son de uso dual, tanto de uso civil como uso militar. Entonces, en lo personal, sí estuve en los dos sucesos, creo que es mucho más relevante e importante el casi conflicto que tuvimos el año 78, porque estuvimos a centímetros, a horas de
de un enfrentamiento militar que fue descongelado, y después, si bien estuvimos alerta por lo que podía pasar, porque no sabíamos el desenlace, sí me tocó participar en varias acciones relacionadas con todas las situaciones que ocurrieron, pero más importante los hechos posteriores, la experiencia de cómo con lo que nos pasó, evitar encontrarnos en una posición de debilidad. Y para eso la tecnología era lo único que podíamos hacer, dado que no teníamos la cantidad de recursos para comprar, teníamos que ser capaces de desarrollar, y eso fue lo que hicimos. Muchas gracias, senador. Ahora, para pasar a la última pregunta, privilegiando el tiempo y también a quien nos pidió el micrófono, Claudio Rivera, ya tiene habilitada la opción, no sé si la tendrá, si estará ahí ahora. En caso de que no, pasamos a la pregunta que está en Sí, texto. no ha activado su micrófono porque lo veo apagado todavía. Sí, no lo activo. Bueno, pasemos a la pregunta de Josefa, entonces dejemos la pregunta de Josefa como última. ¿Aló? Ahí ¿Aló? llegó, ahí llegó. ¿Aló? Ahí ya, sí, Ahí, ahí ahí. tenemos a Claudio. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Muy buena. Bueno, en lo personal lo felicito por haber estado en la Marina. Sin duda, ustedes son las Fuerzas Armadas en general son muy importantes para nuestro país. Lo felicito por esta gran charla. Mire, hace un tiempo atrás yo escuchaba gente que se reía porque habían personas que estudiaban online por carrera universitaria. Y hoy en día, como qué coincidencia, todo el mundo tiene que usar hoy en día la computadora porque este tema de no haber mucha aglomeración de gente por el tema del COVID-19. Entonces, me quisiera saber qué le parece a usted las personas que hoy en día, por ejemplo, por X motivo, por ejemplo, por el estrés, a lo mejor de no ir a la universidad y estudiar desde la casa y poder trabajar y competir su horario. ¿Qué le parece? Bueno, mira, Claudio, primero agradecerte tu comentario acerca de las Fuerzas Armadas, lo valoro, lo aprecio. Todos aquellos que decidieron dejar la comodidad de sus hogares, vestir uniforme y servir a la patria uniforme, estando disponibles y dispuestos para estar donde se les requiera, merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Y lo segundo, lo que tú has dicho ha sido bien profético. Esta pandemia nos aceleró el ingreso al siglo XXI, y todos los detractores de los sistemas en línea se han dado cuenta, y esto ya está medido, que incluso la productividad de las personas ha aumentado en teletrabajo, y no menor. Sacamos una ley reciente que permite incluso regular esta relación. O sea, tenemos una ley de teletrabajo bastante moderna y que garantiza algo bien importante: la teledesconexión, o sea, la desconexión digital por al menos 12 horas, porque no nos podemos intoxicar. O sea, aquí viene el tema, que como podemos hacerlo todo simultáneo, y noche metido, tenemos que desconectarnos, o sea, garantizar las horas de descanso y ser productivos. ¿Qué se ha ganado? Antes las reuniones se tenía que perder tiempo en los viajes, hoy no se pierde tiempo en los viajes, son instantáneas, y la gente se ha dado cuenta que puede lograr la confianza necesaria para los acuerdos. Y eso ha sido fundamental, fuimos forzados y lo entendemos. Por lo tanto, en el trabajo ya sabemos que se ha ganado, que mucha gente probablemente después quiera mantener su condición de teletrabajo, y eso va a ser notable, va a ser un cambio de hábito en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque se van a ver acostumbrados a eso, o sea, eso ya se instala. En la teleeducación es donde estamos al debe. ¿Y por qué? Porque nos encantaría que fuera mucho más amplia y poder llegar mucho más lejos. Hoy una clase por YouTube explicando las 400 formas distintas para resolver un problema, un alumno motivado puede perfectamente interiorizar mucho mejor. O sea, los elementos disponibles son sin límites. El tema es cómo relacionar a las personas entre sí. Y aquí viene el desafío que a edad temprana tenemos que hacerlo físicamente. Por lo tanto, tenemos que entender que no podemos partir pensando en educación a distancia digital para todos desde edad temprana, porque no se desarrollan las habilidades esenciales básicas del respeto, del conocimiento, del contacto. Entonces, tenemos que ir avanzando de a poco, ir familiarizando a los niños a edad temprana. Hoy los niños no es que sean nativos digitales, son huérfanos digitales. Son huérfanos digitales porque no tienen una mamá digital. Mi mamá me enseñó cuando niño que cuando yo salía de la casa, cerrara la ventana, cerrara la puerta, no hablara con extraños, y se encontraba un dulce tirado en el suelo, no me lo fuera a comer.
Bueno, hoy en día yo me voy de mi PC y dejo la ventana del PC abierta y cualquiera lo puede ocupar. Los puertos del PC están abiertos, no los sé cerrar. Hablo con extraños en las redes sociales y si encuentro un pendrive puedo meter ese dulcecito y puede estar lleno de virus y me voy a contagiar. No tenemos entonces desde la edad temprana este proceso de acompañamiento. Ahí viene algo esencial. Eso se desarrolla en aulas con maestros. Pero una vez que se alcanzan las destrezas, tú ya puedes empezar a avanzar más rápido y también usar los sistemas online. Y hoy, muchas habilidades del siglo XXI, competencias, las obtienes de mejor forma, de forma digital, en línea. ¿Y por qué? ¿Te acuerdas cuando partíamos la conferencia y yo explicaba que están en riesgo las profesiones? Bueno, hay que aprender a hacerlo. Ahí vienen todas estas oportunidades. Udemy, por ejemplo, te metes a esta academia y te certifica. Inclusive hay certificaciones que te ponen el sello de la etiqueta en LinkedIn. Estás certificado que tú tienes esa competencia y eso las empresas lo valoran. Entonces, todo el mundo de red de hoy está dando una posibilidad de conocimiento infinita y además tú te puedes certificar y ser reconocido y eso parte de ser, son elementos propios que te van a diferenciar y distinguir de otros. Eso es lo que nos dejó la pandemia, o sea, experiencias buenas, se puede hacer, hay que saber a qué edad y de qué forma, y también todas las potencialidades. Yo eso lo estimulo en mi familia, mis hijos, les he contratado, dado que tienen un poco más de tiempo ahora y aquí los veo, no hay tanto tiempo para el carrete físico, y se han hecho unos cursos increíbles y todos hemos aprendido cosas nuevas. O sea, también capitalizar el tiempo y con destrezas y habilidades que sirvan en diferentes áreas. Con uno estamos programando dispositivos ESP32 que permiten generar servidores web, Wi-Fi inalámbrico en cositas pequeñitas. Con otro está trabajando para sacar una metalización dorada y con cosas increíbles, o sea, son además habilidades bien especiales, pero que uno va viendo. De hecho, que ha desarrollado capacidad para escribir y desarrollar mejor escritura. Todo eso es parte del crecimiento personal y obviamente algunos están disponibles gratuitos y otros no son tan caros. Entonces es una buena inversión también considerarlo. El reconocimiento viene por el otro lado. Y ahí es donde quiero, y solo con esto terminar, tener capacidades para poder certificar después en la universidad, tal como lo hace LinkedIn con las empresas, con que tiene convenio, pues saben que tienen los métodos para asegurar que obtuvo y logró esa competencia, también con la universidad. Y partiendo con un recurso que es el más escaso, que son los talentos digitales de aquellos que se llaman hackers. Para tener un perfil hacker, uno tiene que estar metido demasiadas horas en un computador, tiene que estar metido en demasiados lugares y tiene que absorber demasiada información. Y hay gente que tiene esa habilidad, hombres y mujeres talentosos. Y puede que no vayan nunca a una universidad o un instituto técnico profesional, pero sean fantásticos. ¿Cómo entonces los incorporamos a nuestra fuerza laboral si no tienen ningún título? Bueno, para eso estamos viendo con una universidad poder hacerle exámenes que les permitan validar esas competencias. Y si efectivamente las tienen, bueno, certificarlo y darle su cartón que le permite ingresar al mundo laboral también validado. Entonces eso es lo que tenemos que ver, cómo transformamos todas estas habilidades que se pueden obtener, que son necesarias y fundamentales, y les damos la acreditación y la certificación para que puedan ser reconocidos por aquellos que lo piden así. Así es. ¿Sabes, senador, que hace un poco tiempo yo no tenía un computador para estudiar y un caballero me facilitó un notebook que es marca Dell? Entonces yo ahora quiero aprovechar al máximo este notebook para poder estudiar y adquirir conocimiento y a la vez también poder terminar mi enseñanza media, que estoy en la educación adulta, modalidad flexible, y después estudiar una carrera. Bueno, te felicito, Claudio. Mira, ese es quizás el mejor regalo que alguien te haya podido hacer. Un computador es más que un elemento para jugar, entretenerse o ordenarse. Es el mejor instrumento de conocimiento. Tenemos que usarlo no como máquina de escribir, no es un elemento para escribir papel e imprimir papeles. Es un elemento de conocimiento para desarrollar destrezas y habilidades. Así que métete con confianza, trata de sacarle el jugo, termina obviamente toda tu educación formal, eso se puede hacer, están los exámenes libres, es fundamental, y después también, si incluso quieres hacerlo de forma no presencial, online, hay varias universidades que están ofreciendo incluso este tipo de educación, porque ya han recibido la formación formal que requiere presencia, o podrías tener también modalidades mixtas, juntar lo presencial con lo virtual, y así también generar el relacionamiento.
las redes de contacto son fundamentales y para eso hay que conocer a las personas. Entonces también estar disponible para poder tener las dos situaciones. Mucho éxito y suerte y ojalá te podamos ver pronto en eso, que nos puedas contar algún día de lo que fue esta experiencia y hasta dónde has llegado. Gracias, senador, mucho éxito. Y también decirle que a través de las redes sociales defiendo mis ideas también de que hoy en día fue muy criticado y hubieron muchos fake news en contra de Carabineros, donde hoy en día también se ha ido desmintiendo el joven del abuso sexual allá en Pedro Aguirre Cerda y tantos más que todo se está saliendo a la luz. Entonces eso tiene mucha razón, qué bueno que lo hayas dicho, no solo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros y la PDI, pero especialmente Carabineros, que ha sido brutalmente atacado, porque obviamente quieren destruirlo. O sea, una institución que tiene esa trayectoria, que tiene esa formación, puede modernizarse, claro que se puede modernizar, pero hay que respetar primero el Estado de Derecho y entender que cuando ese Estado de Derecho se vulnera, se tiene que actuar. Y por eso el Estado le tiene entregado a las Fuerzas Armadas y a la Policía el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza. Tienen la capacidad, y todo proceso tiene que tener un debido proceso. Si hay una denuncia, se tiene que investigar, pero también se tiene que sancionar a los culpables. Si no hay, ahí hay que ver qué motivó a las personas a generar falsas acusaciones y también, no solo las acusaciones falsas, todo lo falso que se genera en las redes, lo único que busca es alimentar el odio. El odio es la fuente de aquellos que no creen en la libertad, porque quieren imponerse, quieren tener el control total, y para eso lo buscan con el odio, que se enfrenten para después reinar y así imponer lo que ellos quieran. Gente que cree en la libertad, cree en los procesos democráticos, cree en el Estado de Derecho, cree en la inocencia de las personas hasta que se pruebe su culpabilidad, y por eso siempre hay que esperar que opere ese debido proceso como corresponde, sin saltarse ninguno de los pasos. pues, muchas gracias, senador. Un abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, senador, agradecerle la posibilidad de habernos acompañado y una espectacular reflexión y también haber respondido las preguntas a todos los que participaron. Lo último que le pedimos para no dar el tiempo, ya ha pasado bastante, una pequeña reflexión que nos pueda dar como agrupación y a cada uno de estos jóvenes comprometidos por la difusión de las ideas de la libertad y sobre todo por formarse. Bueno, antes de hacer las palabras de cierre finales, agradecerle a Josefa su pregunta. Ella nos pregunta por el programa Elijo mi PC. Ya dije algunas cosas, me gustó mucho la pregunta, Josefa, porque efectivamente aquí viene algo que tiene que ser política pública, en el sentido de entender que el computador dejó de ser un accesorio, es un elemento, es un medio, no es un fin, es un medio esencial para entrar en el conocimiento profundo. Yo en lo personal creo que debiera partir más temprano. Creo que sin lugar a dudas podemos sexto, quinto básico, podemos discutir, y también tienen que tener las capacidades para poder manejar varios elementos. Algunas veces las tablets no tienen todos los elementos, por lo tanto los notebooks sí dan mejor capacidad y es además la interfaz natural para después entrar a la educación superior, técnico profesional o universitaria. Ojalá que duren harto, o sea, si va a elegir uno, que sea uno bueno, le permita tener por lo menos un periodo importante y que ese le dé la puerta de entrada a esta nueva sociedad, que es una sociedad que está basada en la información y en el conocimiento, pero ahí viene la parte de que sí hay que exigir y demandar que ese PC esté conectado a las redes. No sacamos nada con tener un computador standalone si no voy a poder participar del conocimiento colectivo. A edad temprana el conocimiento es individual, pero después hay que compartir el conocimiento colectivo, y ahí buscar las formas de acceso a través de Wi-Fi gratuitos y abiertos, o de programas que permitan conectividad, y especialmente los que no tienen, tal como yo explicaba, con inclusión digital, que les permita mantener esa conectividad. Es el peor castigo tener a alguien desconectado de una red teniendo un computador, por lo tanto, es algo que yo sí le pediría a la política pública, es no solo adelantarlo, sino que además conectarlo. Para terminar, bueno, felicitarlos por lo que están haciendo. La formación es especial, pero como todas las cosas en la vida, la formación es individual. Y uno crece en la medida en que uno quiere crecer. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a poder saber más del mundo si quiero leer, si quiero conversar o si quiero escuchar. Lo primero es escuchar y tratar de también formarse una opinión propia. Y por eso escuchen mucho.
pero tienen que tener desarrollado algo que es esencial, que son los principios sobre los cuales ustedes se basan. Los principios, y si ustedes toman uno, el de la libertad. El principio de la libertad es esencial porque es lo que caracteriza a un sector que no quiere ser oprimido por una dictadura totalitaria que asigne y designe todo, quién soy, hasta dónde puedo llegar. La libertad está en la capacidad de uno para entenderse y comprenderse y aceptarse. ¿Por qué? Porque no somos todos iguales. Podemos tener quizás hasta el mismo color de la piel, el mismo color de los ojos, la misma estatura, pero a la larga somos todos seres distintos porque tenemos una naturaleza distinta. Y esa naturaleza es la que permite diferenciar algo que está expresado en una parábola, la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos dicen que hay unos pocos que lo tienen todo, la gran mayoría somos nosotros, tenemos lo justo y lo necesario, y hay algunos que no los tienen. Por lo tanto, lo más injusto es dar a todos por igual. A la gente que más talentos tiene, va a haber que darles más, va a haber que darles postdoctorado y recursos para investigar, porque pueden encontrar la vacuna hoy para el coronavirus. Y al que no tiene nada, bueno, si yo le doy algo, lo va a perder y no va a encontrar la vacuna del coronavirus. Entonces, entendiendo esa naturaleza, que no es algo que uno se le diga, no, esta persona nació con esto, porque no es así, las personas todas tienen la capacidad para llegar hasta donde quiera, por eso tenemos que garantizarle el acceso. La tecnología es fácil, o sea, un computador, acceso a internet, bien. Buena educación, buena orientación, buenos principios, bien. Y ahí es donde tienen que estar ustedes. Ustedes tienen que estar en proceso de formarse, pero ¿para qué? Para poder actuar sobre los que vienen después de ustedes. O sea, ustedes tienen que ser referentes. ¿Y por qué? Porque yo ya voy de salida, yo ya pasé los 60 años, ya me consideran adulto mayor en este país, estoy en riesgo del contagio, o sea, entré en la estadística de los que ya estamos en otro lado. Pero ustedes son los que tienen que ir preparándose para ir empujando a los que vienen después. Entonces, esta es una apuesta de relevo. Y es por eso que en la política, y también contestando esa pregunta, la gente tiene que estar disponible para pedidos, para que otros también vayan ocupando, y así en una apuesta de relevo seamos todos capaces de correr una maratón completa. ¿Por qué? Porque si no, uno solo la corre, nadie más. La idea es que todos puedan contribuir y aportar su grano de arena. Fórmense, la formación es personal y exige y demanda esfuerzo, no es fácil, o sea, que hayan estado todo este tiempo conectados, lo valoro, es súper importante, lo primero, y lo segundo, lean mucho y pregunten, sean catetes preguntando. Si ustedes tienen respuesta a todas sus inquietudes, van a estar en condición mejor para poder resolver las grandes dudas de la vida. Porque en un minuto ya no van a tener a nadie más a quien preguntarle, y ustedes son los que van a tener que darle respuestas al resto. Entonces esa es la responsabilidad. Siempre formación continua permanente, usen los medios en línea, están disponibles hoy, y así uno va creciendo, pero ese crecimiento en libertad es con una responsabilidad de poder guiar a los que vienen después. Así que muchas gracias por este tiempo, esta oportunidad, los felicito por lo que están haciendo, y cuenten con todo mi compromiso, lo que yo los pueda ayudar, y también síganme en las redes y ayúdenme a llegar con este mensaje a todos los que puedan. Estoy seguro de que todos van a seguirlo ahora y van a ayudar a difundir la idea principalmente de la ciberseguridad como nos expresó hoy. Así que muchas gracias, senador. Agradecerle por su tiempo, agradecerle por su experiencia y por su presentación. Y esperamos vernos nuevamente algún día. Muchas gracias, Luis. Transformación digital con ciberseguridad. Acuérdense, transformación digital, ciberseguridad. Un gusto. Sí. Que tengan un muy buen fin de semana. Que lo pasen muy bien. Gracias. Y cuídense. Todos podemos ser afectados. Muchas gracias, senador. Gracias, señor.